Y la mayor parte de la gente tiene sobrepeso. Pero si tú le preguntas a una persona normal, ¿cómo ves a todas estas personas? Te va a decir, no, está muy bien. No, es que hemos aceptado como bien algo que realmente no está tan bien. ¿Qué tal, Saúl? Muy bien, aquí estamos. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, encantado de estar aquí contigo. Tienes una competición de Brazilian Jiu-Jitsu ahora en 3 o 4 días aquí en Madrid. El domingo, exactamente. O sea, que te ha venido incluso bien, ¿no? Que te hayamos encajado en esta semana. Me ha venido al pelo, ya hilo todo, engancho. Me he estado hojeando tu libro, Nutrición, Hábitos y Entrenamiento. Gracias por mandármelo, además dedicado. Muchísimas gracias. Y he hecho una lista de cosas que no te gustan. Para que hablemos de ello. Vamos. ¿Qué te parece? Me parece estupendo, vamos allá. La primera es caminar para perder peso. Y este es un tema delicado porque lo hablé aquí con Sari Arponen. Sari Arponen no me dijo exactamente, no habló de caminar para perder peso, pero dijo que caminar no lo consideraba un ejercicio. Y eso, en contra de lo que yo esperaba, generó mucha polémica, muchos comentarios. La gente se irrita mucho cuando les dices que caminar no cuenta como ejercicio. Yo apoyo también esa teoría. A ver, al final es actividad física, pero es como si cuentas hacer la limpieza. Como actividad física. Te estás moviendo, estás pasando el plumero o estás pasando la fregona. Bien, estás haciendo actividad, no estás sentado en el sofá. Entonces, ¿es mejor limpiar la casa que estar sentado viendo la tele? Para la salud, por supuesto. Pero te compro pasar la fregona como hacer ejercicio dentro de ese baremo que hablamos ahora, de que hay que entrenar fuerza, de que hay que mantenerse activo. No, es un complemento. Entonces caminar es un poco lo mismo. ¿Qué pasa? Caminar al final lo haces durante más tiempo. Entonces hablamos de 8.000, 10.000 pasos, ¿no? Lo que todo el mundo sabe. Entonces está bien porque al final pues movilizas tu cuerpo durante media hora, 3/4, 1 hora. Es positivo. Pero no tiene la intensidad suficiente. Entonces es mejor que no hacer nada, por supuesto. Está muy bien cuando tienes un buen nivel de masa muscular porque la movilizas y esto pues mejora el gasto energético, la sensibilidad a la insulina y todo este rollo, pero no me vale como única actividad. No llega. Si eres una persona que no se mueve del sofá, empezar a caminar entraría dentro de la categoría de ejercicio, pero durante un tiempo limitado, ¿no? Claro, es que al final uno de los principios del ejercicio es que sea progresivo en cuanto a intensidad. Entonces, si me dices, es que yo no hago nada, perfecto, has caminado, vale, has dado el primer paso, está estupendo, ya has progresado un poquito. Vale, ¿cuál es el segundo paso? El segundo paso es hacer algo más. Puede ser caminar un poco más tiempo, es decir, pues estoy empezando a caminar 3.000 pasos al día, luego salto 8.000, luego 10.000, guay, progresión. Pero o realmente, más rápido. Claro, más rápido, es estupendo, pero el límite de la intensidad que le puedes meter a la caminata es muy bajo. Al final que puedes caminar un poco más rápido, pero si caminas muy rápido ya empiezas a correr, entonces ya cambias el chip. Tampoco te vas a pasar caminando 4 horas al día, no tiene ningún sentido, tendrás más cosas que hacer. Entonces tenemos elementos mucho más eficientes y aquí entra pues ese trabajo de fuerza del que ahora tanto hablamos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es rápido, en 40 minutos lo tienes finiquitado, porque es muy fácil progresar, es cuestión de meterle más peso a la barra, se cuantifica muy bien y luego genera mucha adaptación también. ¿Y esto de los 10.000 pasos al día? Lo de los 10.000 pasos ahora es un tema que está bastante controvertido, porque en los últimos ensayos nos dicen que los mayores beneficios, claro, al final el beneficio de la actividad física tiene una asíntota por arriba, ¿no? Es decir, al principio, si no te mueves nada y te mueves un poco, el beneficio es brutal. Cuanto más haces, pues cada vez hay menos margen de beneficio, ¿no? Entonces, digamos que hasta 5.000 pasos el beneficio a nivel de reducción de mortalidad es muy grande, 7.000, 8.000 también, y a partir de 8.000 ya empieza a bajar. Entonces la gente dice, bueno, con 10.000 ya no hay que hacer 10.000, me llega con 8.000. Tampoco es así, o sea, no vayamos a la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? Pero sí que es verdad que parece como que en 8.000 hay un gap en cuanto a tiempo invertido, beneficio conseguido. Y eso, pues al final pues está muy bien porque es un complemento, pero debemos de entenderlo como tal. Y tú, en cuanto a cardio, más que correr, abogas por el HIIT, ¿no? Por eficiencia. ¿Por qué? Porque al final, ¿cuál es el principal factor limitante de la gente? El tiempo. Entonces, si tengo algo que me genera un beneficio haciéndolo 1 hora y media y tengo otra cosa que me genera el mismo beneficio haciéndolo 15 o 20 minutos, ¿qué va a encajar mejor en la vida de la gente? Pues lo segundo. Y esto es el HIIT. Y por lo tanto tiene esa ventaja que en poquito tiempo genera una intensidad elevada cada vez mayor y genera una buena adaptación. Y lo puedo encajar en casi cualquier situación. 1 o 2 sesiones a la semana ya me está mejorando mucho volumen máximo de oxígeno, capacidad cardiorrespiratoria. Por lo tanto, es fácil de implementar en la vida de las personas. Y no todo el mundo tiene 3 días para correr 1 hora y media.
¿Puedes explicar lo que es el HIIT para quien no lo sepa? Claro, el HIIT es un entrenamiento interválico de alta intensidad. Entonces es muy fácil. Consiste en trabajar por encima del 90% de lo que puedes dar. Hay diferentes maneras de medir esto. Frecuencia cardíaca, volumen máximo de oxígeno, la que queramos, ¿no? Trabajas un tiempo pequeño, que puede ser desde 10 segundos hasta algunos HIITs un poco más grandes, tipo 30-40 segundos, dependiendo también de la persona, y luego bajas drásticamente la intensidad. O te frenas y descansas, o bajas a un 40-50% de lo que puedes dar tú. Descansas un periodo que también es variable, pues puede ser otros 30 segundos, un minuto, pues dependiendo del estadio en el que nos encontremos, y luego vuelves a ejecutar alta intensidad. Entonces al final, en la sesión, que puede ser de 10-15 minutos, te han quedado 10 esfuerzos de alta intensidad, de duración variable, lo que decimos, entre 10 segundos y 40 más o menos, y otro tanto de descanso. A veces es un poco más descanso que entreno, a veces es más entreno que descanso, dependiendo del perfil de la persona. Es básicamente esto. Entonces en 10-15 minutos lo tienes solventado. Pero incluso en el libro hablas de 7 minutos, ¿o no? De que a lo mejor en 7 minutos puedes hacer el equivalente a media hora corriendo. Claro, esto ya va un poco más destinado a personas que tienen una cierta condición física. Por ejemplo, en mi caso, que bueno, yo hago un deporte y entonces pues estoy más o menos entrenado, ¿no? Digamos que yo los HIITs que hago son de 7 minutos. ¿Por qué? Porque yo en 15 segundos consigo generar mucha intensidad. Entonces ya me canso muchísimo, me suben mucho las pulsaciones, no aguanto prácticamente más, descanso. Entonces realmente lo que necesito es subir las pulsaciones de mi corazón mucho, un periodo de tiempo cortito, y eso ya me va a generar la adaptación. Una persona que quizás no es capaz, porque no es atleta, de entrenar a tan alta intensidad en un periodo tan corto, necesita ampliar un poquito la ventana del esfuerzo. Pero ya te digo, es algo que es muy maleable dependiendo de pues, la persona, la edad, el nivel de actividad física, el estado inicial. Es muy eficiente. Dices en el libro que es cierto que a veces uno escucha a alguien decir, no, yo hago entrenamiento de fuerza y media hora de HIIT. Y tú dices, no, tú no haces media hora de HIIT. Eso no es HIIT. No. Al final, el volumen y la intensidad dentro del entrenamiento son dos cosas que van justo al contrario. Es decir, si subo mucho el volumen, tengo que bajar la intensidad. Y si subo mucho la intensidad, bajo el volumen. Es decir, no puedes correr una maratón a ritmo de 100 metros. Es imposible. De la misma manera, no tiene ningún sentido correr los 100 metros al ritmo de una maratón. Vale, pues son dos cosas que se oponen drásticamente. Esto sucede lo mismo. Hay gente que te dice, no, yo hago HIIT muy largo. No, porque a veces van a clases dirigidas que le llaman HIIT. Tipo, y no. Claro, no es HIIT, no tiene nada que ver con el HIIT. O sea, puede ser movimiento, puede ser funcional, lo que tú quieras. O sea, están engañando. Si dicen, no, tenemos, a tal hora tenemos clase de HIIT. Sí, clase de HIIT. O sea, están engañando. Si dices que no es... El HIIT, o sea, tú sales de una sesión de HIIT de verdad, 7 minutos... con la lengua fuera. Sí. O sea, no quieres ni comer después. Incluso, o sea, una persona entrenada. Sí. Yo salgo con ganas de vomitar. O sea, muchas veces. ¿Y tú haces 7 minutos? Hago 7 minutos. Hago 7, a veces 10. Pero cuando hago un airbike, por ejemplo, y hago 15 segundos de trabajo, bueno, 10 calorías lo medimos, pero en mi equipo lo hacemos así. ¿Cuándo haces un? Airbike. Lo hacemos en la máquina, en la bici que tiene un ventilador por delante. Eso es, la bicicleta que vas haciendo como una suerte de remos a la vez. Exacto. Vale. Que también empujas con las piernas y tienes un ventilador grande. Esa máquina es el infierno. Sí. Eso es infierno, cansa muchísimo. Me he subido un par de veces, no va a haber una tercera. Claro, las pulsaciones van para arriba, eso es terrorífico. Entonces, bueno, en nuestro equipo tenemos un poco la costumbre de que hacemos 10 calorías y descansamos el mínimo tiempo posible y volvemos a hacer 10 calorías. Así 7 o 10 veces. Bueno, protocolos que hacemos nosotros, tampoco es así. Y acabas ese entreno, que han sido 10 minutos, 7 minutos, ya queriéndote morir. O sea, ganas de vomitar, destrozado. O sea, es peor ese entreno que un entreno de combate de 1 hora. Mucho peor. Pero claro, muy eficiente. O sea, ese entreno te dispara para arriba. ¿Y eso tú lo metes antes o después de entrenar? ¿O separado de todo? Vale, mi caso es un poco particular porque yo, digamos que paso el día entrenando. O sea, yo entreno por la mañana y por la tarde, sí. Claro. Entonces, yo, ahora, por ejemplo, justo en este mismo momento no lo estoy haciendo. Hace unos meses cuando lo hacía, lo coloco cuando me noto un poco descansado. 1 o 2 veces por semana, no más, que si no te vuelves loco, es decir, si no sufres demasiado. Pero a veces después de un entreno de fuerza... A veces, pues si entras por la mañana y por la tarde, pues lo metes en el medio. Al final es cortito, es muy intenso, pero es corto. Te queda mal cuerpo justo después, pero enseguida recuperas. Entonces intento encajarlo un poco por ahí. Para una persona, que al final, pues una persona normal que entrene una vez al día, sería lo ideal, pues lo mejor es colocarlo quizás después del entreno de fuerza. O calientas, haces el HIIT y luego si te queda cuerpo, pues vas haciendo las pesas. Empezábamos diciendo que no te gusta caminar como método de adelgazamiento
Y tampoco te gusta el método de adelgazamiento más famoso de este siglo, que es el Ozempic, ¿no? El Ozempic dichoso. Estoy todos los días viendo en redes sociales famosos que aparecen de la nada con un tipín, que a lo mejor estaban entrados en carnes y ahora están muy delgados. En algunos casos incluso llegan a transmitir un poco imagen de insalubridad. Y dices en el libro que es una salvajada que estén utilizándolo así. Claro, no es que no me guste el Ozempic, o sea, me pasa igual con la farmacología en general. No es que no me guste la farmacología, yo muchas veces hablo y digo, cuidado con este fármaco, con el otro, intentamos no consumirlos. Al final yo entiendo que la farmacología es una herramienta muy necesaria, que salva muchas vidas, pero que tiene que estar bien utilizada, es decir, con criterio. Por ejemplo, me parece una locura que la gente se tome un ibuprofeno a las mínimas de cambio. Me duele un poco la cabeza, me tomo un ibuprofeno. Hombre, no. Si te duele un poquito, aguanta. Y si te duele mucho, habrá que entender por qué te duele mucho. Bueno, si es un día no pasa nada. Si te duele mucho recurrentemente, no vas a estar tomando un ibuprofeno cada 3 días. Con el Ozempic sucede un poco lo mismo. El Ozempic está diseñado para personas con diabetes de tipo 2. Y me parece un fármaco increíble porque a estas personas les mejora mucho la sensibilidad a la insulina. Realmente el perfil de seguridad que tiene es elevado. Es decir, hay que tener una serie de consideraciones, pero que es un fármaco de buena calidad y que es un invento revolucionario. Pero el objetivo del Ozempic no es que la persona llegue bien al verano para ir a la playa, o que pierda 30 kilos y no necesite cambiar sus hábitos de mala calidad porque ya el Ozempic les genera este objetivo, ¿no? Que tiene que ser bajar peso. El Ozempic tiene que ser una herramienta para contextos concretos, indicados por el médico, bien prescrito y acompañado con otros elementos. Es decir, si yo tomo Ozempic para no hacer ejercicio, para no comer bien, sí, vale, voy a adelgazar porque el Ozempic hace adelgazar, pero estoy tirando piedras en contra de mi propio tejado y lo más probable es que rebote después. Esto no tiene ningún sentido. Ahora, si me dices, mira, es que soy diabético tipo 2, estoy cambiando mis hábitos, pero justo los valores de sensibilidad a la insulina no están mejorando, no voy todo lo rápido que me gustaría, pero realmente estoy cambiando mis hábitos, mira cómo estoy trabajando, vale, pues en ese caso sí, el Ozempic le puede ayudar a ir más rápido, a engancharse mejor al proceso, pues ahí tiene todo el sentido. Yo así lo entiendo. ¿Y cómo funciona el Ozempic para adelgazar? O sea, quien se lo está tomando y adelgaza, ¿qué es lo que le produce, qué le provoca en el cuerpo? El Ozempic, explicado de una manera muy simple, lo que es un supresor del apetito, básicamente. Vale. O sea, lo que hace es que comas menos. Si comes menos, generas un déficit energético. Y si generas un déficit energético, pierdes peso. Entonces, esto también es curioso porque muchas personas, que esto pasa en consulta, ¿vale? En consulta de nutrición, no, es que yo ya como muy poco, es que yo como bien y no consigo perder peso. Y sin embargo, empiezan con Ozempic y pierden el peso que deberían de perder según la prescripción de Ozempic, ¿no? Porque comen menos. Entonces, al final tenían una noción incorrecta de lo que estaban comiendo. No estaban comiendo poco, no estaban comiendo bien. Y ahora comen menos y realmente generan ese déficit energético y pierden peso. Es un golpe de realidad para muchas personas. Lo que pasa es que tampoco llegan a pensar en esto porque consiguen su objetivo. Toman el fármaco y punto, ¿no? Pero para el que es profesional del asunto es un golpe de realidad muy fuerte. Pero, claro, entonces lo único que hacen al final es consumir menos calorías. Sí, luego mejora un poquito la sensibilidad a la insulina, es decir, tiene algún efecto hormonal también y fisiológico un poquito más complejo, pero realmente la mayor parte del beneficio se obtiene de esa restricción calórica. O sea, comen menos. Es el principal desencadenante. De hecho, también se está viendo que ayuda a reducir las adicciones, tipo adicción a las drogas, adicción al alcohol. Bueno, tienen ahí una serie de mecanismos que quizás no están muy bien descritos, pero todo se basa en hacer menos esos hábitos tóxicos. Y con la comida igual, comes menos y generas el déficit. ¿Y qué efectos secundarios tiene? Efectos secundarios. Para mí, el más peligroso es que, claro, tú generas un déficit energético grande, entonces pierdes peso, pero si es muy grande y si la alimentación no está bien consolidado, no tienes unos buenos hábitos dietéticos, una parte de ese peso que pierdes va a ser tejido muscular. Y el tejido muscular es la mayor herramienta de salud que tenemos. Entonces, si yo pierdo músculo, voy a estar más inflamado, voy a tener más estrés oxidativo, mi gasto energético diario se va a ver reducido, entonces voy a generar dependencia al fármaco, porque si lo dejo de tomar, gasto menos, vuelvo a hábitos anteriores, efecto rebote. Entonces, esta pérdida de masa muscular puede incrementar el riesgo de tener muchas otras enfermedades crónicas a lo largo de la vida, sobre todo una vez que dejo de consumir el fármaco. Para mí esto me parece lo más peligroso, el tema de perder masa muscular. Luego, además, se habla de que quizás incremente el riesgo de algunos tipos de cáncer de tiroides, pero bueno, el perfil de seguridad es elevado, serían pocos casos, serían unas situaciones muy concretas, y luego puede tener efectos negativos gastrointestinales. Digamos que estos son los efectos secundarios más frecuentes. Y alguna cosilla ahí que se está estudiando, pero bueno, digamos que esto es lo más aceptado en la literatura. En líneas generales, repito, el perfil de seguridad es elevado, y a mí lo que más peligroso me parece es que pierdas masa muscular porque no has mejorado los hábitos
al utilizar el fármaco. Simplemente lo has apostado toda esa carta. ¿Cuántos clientes te hablan del Ozempic o te piden que lo incluyas? Yo no puedo incluir porque no soy médico, pero tengo muchos pacientes que lo toman cada vez más. Cada vez que lo toman o que lo han tomado. O que dejan de cambiar los buenos hábitos, porque claro, el proceso a veces es lento, no es de un día para otro, y se pasan al Ozempic. Esto me ha pasado. De venir con algún paciente, venir haciendo un trabajo sólido durante 3-4 meses, estamos mejorando, estamos entrenando, mejora los pesos que maneja, cada vez con un poquito mejor, va perdiendo peso, pero claro, no pierde, tipo, el primer mes igual pierde 3 kilos, luego la pérdida de peso cada vez es más lenta, obvio, claro. No le llega. O hay un mes de estancamiento, no, es que me estanqué, llevo un mes y me estanqué. Bueno, llevamos 4 meses trabajando, llevas un mes estancado, llevas 30 años atrás con malos hábitos, dale un poco de tiempo. No, me estanqué tal. Y deja el tratamiento de cambio de buenos hábitos y lo siguiente es Ozempic. No, con esto bajo 10-15 kilos. Sí, pero ¿a qué precio? ¿No te lo consultan antes? Antes de hacerlo, ¿no te dicen, Saúl, estoy pensando en...? No, te encuentras con el pastel, o sea, te dicen, no, estoy tomando esto. Sí, pues directamente. Mucha gente viene y me dice, yo estoy tomando Ozempic directamente e inicia el proceso de cambio de hábitos, lo cual me parece sensato. Al final, vale, estás tomando Ozempic, mejoras tus hábitos, eso es coherente, ¿no? Otras personas dicen, no, yo lo he tomado, experimenté efecto rebote, no me ha ido bien, o bueno, lo que sea, lo he dejado. Me lo comentan también en la valoración inicial, y otras personas, pues lo voy a tomar, o mira, es que el médico me ha propuesto que con este fármaco voy a perder peso. Y personas que muchas veces no son ni diabéticas tipo 2, no, que al fin y al cabo tienen un problema de sobrepeso, condicionado por malos hábitos sostenidos durante muchos años. Y empiezan a tomar Ozempic. Muchas veces, eso, abandonando los buenos hábitos. ¿Cuál es el problema además? Que el Ozempic es muy caro. Por ejemplo, ahora parece que hay falta en la farmacia porque se está consumiendo mucho, entonces que hay como cierta escasez. Esto también es un problema, porque al final el Ozempic está indicado para pacientes con diabetes de tipo 2, casos concretos. Si las personas que tienen unos kilos de más empiezan a tomarlo para adelgazar y los médicos consienten esto y se agota las farmacias, que en algunas farmacias ya hay falta, las personas que realmente lo necesitan no van a poder disponer del fármaco. Que también es otra cosa que muchas veces no estamos viendo, ¿no? Es que el fármaco tiene una indicación porque el fármaco no es infinito, no hay fármacos para todos. Entonces también tenemos que hacer un uso responsable de ellos, ¿no? ¿Hay una crisis de obesidad en España, como se dice que pasa en Estados Unidos? Más que crisis, una epidemia de obesidad. Yo creo que sí. Es que es algo que me sorprende. Yo lo he escuchado en alguna ocasión, pero yo no veo a tanta gente obesa. Con algo de sobrepeso, quizá, pero gente obesa. Obesidad como tal, tipo obesidad mórbida, ¿no? Lo que nosotros nos imaginamos, una persona que prácticamente no se da movido, típico estadounidense, ¿no? O sea, típico estadounidense. Que salen cuerpos embarazosos. Claro, hay. No, o simplemente que se levanta de la cama, pero que está muy obeso. Sí. No se ven tanto. Ahora, epidemia de sobrepeso y sobre todo que hemos aceptado demasiado peso corporal, demasiada grasa corporal, yo lo veo mucho. O sea, yo, por ejemplo, cada verano cuando voy a la playa me voy fijando. Al final es mi profesión, ¿no? Entonces te vas fijando en los cuerpos de la gente y la mayor parte de la gente tiene sobrepeso. Pero si tú le preguntas a una persona normal, ¿cómo ves a todas estas personas? Te va a decir, no, está muy bien. No, es que hemos aceptado como bien algo que realmente no está tan bien. Entonces lo ideal, hombre, yo no te digo que lo ideal sea marcar los abdominales, vale, quizá no, pero tampoco tener una barriga con Michelin colgando, típica barriga cervecera, eso no es normal. Eso no es saludable. Y hemos aceptado eso como habitual. Entonces yo creo que no somos tan conscientes. Yo, desde luego, percibo más preocupación por la estética y por el aspecto en las personas. Y eso, bueno, lo hablé cuando estuvo aquí el doctor Antonio Hernández, que yo tenía la teoría de que era algo que había empezado con mujeres, hombres y viceversa, con el boom aquel que pegó el programa cuando empezó, entre otras cosas por la fama que alcanzó Rafa Mora, y que entonces los gimnasios empezaron a llenarse y como que hay mucha más preocupación por la apariencia y por el cuerpo. Hay una vertiente de la sociedad que sí tiene mayor preocupación por la parte estética. Y al final la parte estética muchas veces va muy de la mano con la salud. Es decir, si tú... yo muchas veces se lo digo a las personas que vienen a mi consulta. Me dicen, no, yo quiero perder tantos kilos o quiero entrenar para verme así. Tú entrena para ganar rendimiento. Y olvídate del espejo. O sea, yo no conozco a nadie que rinda mucho que no tenga un buen estado de composición corporal. Digamos que el espejo es un efecto secundario de tus hábitos. Se muestra lo que tú vienes haciendo durante un periodo de tiempo. Claro, pues
personas adolescentes a veces es difícil explicarles esto porque se basan en el espejo, es obvio, ¿no? Pero yo creo que es un reflejo. Entonces sí que es verdad que hay una parte de la sociedad que está, pues que se ha enganchado al gimnasio, que se ha enganchado al trabajo de fuerza, pues que ha integrado esto bien en sus rutinas. Pero luego, por otra parte, todavía sigue la gran mayoría, yo creo, descuidando este aspecto. Aún así, en los últimos años, con todo este boom del trabajo de fuerza, hay mucha gente que se ha concienciado. Y ya no es como antes, que decías, haz pesas por ejemplo, a una señora de 50 años y te decía la señora, ¿cómo voy a hacer pesas? Ahora ya por lo menos sabe que tiene que hacer pesas. Habrá alguna que no las haga, ¿no? Pero son conscientes de que sí, hacer pesas es bueno y da igual que seas un hombre, una mujer, que tengas 80 años, que tengas 20. Has de entrenar fuerza. Y esto es importante, más allá del plano estético. ¿Y qué opinas de la terapia de reemplazo de testosterona para personas con niveles no patológicos de testosterona? Porque es que si tienes niveles patológicos de testosterona, pues es perfectamente comprensible. Sí. Pero hay algunos doctores que lo están dando. Yo tengo un amigo, por ejemplo, que dice, mis niveles... Porque ese es otro tema también, el de los marcadores y los niveles. Tú mismo dices que el marcador de vitamina D, que se está estudiando, elevarlo. Con la testosterona, este amigo mío dice que sufre ciertos problemas que él asocia a la falta de testosterona, pero no le recetan nada porque en la analítica sale ligeramente por encima del valor que se considera patológico. Claro, aquí con la testosterona hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Una, el nivel de testosterona que tenemos en sangre, y dos, la expresión celular del gen que la recibe. Ajá. Es decir, porque ahí se puede generar un cuello de botella. Si yo tengo mucha testosterona en sangre, pero tengo poca expresión del gen receptor en las células, no la aprovecho. Entonces, esa es la libre, testosterona libre. Hablemos de testosterona total, porque la libre, vale, que sería la que yo puedo aprovechar, realmente es difícil de calcular de una forma exacta. Tenemos métodos indirectos. Hablemos de total, para no liarnos. Pero puedes hacer una analítica que te dé la total y la libre. Sí, pero esos métodos para hallar la libre no son fiables. Ah, no. Tienen un margen de error bastante alto. O sea, no es... la testosterona total la sabemos identificar muy bien, eso se mide fácilmente. La testosterona libre no ligada a proteínas es más difícil de identificar con precisión. Podemos hacerlo a un 70-80%, no obstante. Vale. Pero hablemos de total, para explicar el tema del cuello de botella. Entonces imagina, tengo mucha testosterona en la sangre, tengo poca expresión del gen que la reciben las células, no estoy aprovechando la testosterona que tengo. Sin embargo, puedo tener menos testosterona en la sangre y puedo tener muchísima expresión. Entonces ahí la aprovecho toda, ¿no? El cuello de botella. Entonces también hay que ver en qué situación nos encontramos, que tampoco es fácil de discernir esto. Respecto al TRT, ¿no? La terapia de reemplazo de testosterona. Yo creo que en España, no sé en otros países europeos, pero bueno, en España hay cierto rechazo porque se relaciona con los anabolizantes y todo eso se asocia a un perfil relativamente tóxico, ¿no? Que es el de la persona que toma esteroides en los gimnasios y tal, un poco asociado al fisiculturismo y demás. Entonces yo creo que hay cierto rechazo hacia eso, lo cual me parece curioso porque no hay ningún rechazo hacia tomarse un ibuprofeno cuando nos duele la cabeza. Son fármacos, de la misma manera. Si es verdad, tocar el eje endocrino es un poco más delicado, ¿no? Pero bueno, de este mismo modo, tampoco soy partidario de todo el mundo a partir de los 40 años necesita un TRT. No. Yo como lo veo particularmente, yo creo que el TRT, la terapia de reemplazo de testosterona, tiene sentido. Sí, obviamente tienes pues síntomas de que tus niveles de testosterona no son adecuados, tienes problemas de fertilidad, problemas a nivel de disfunción sexual, problemas a nivel de sarcopenia, reducción de la masa magra. Ahí puede tener sentido, prescrito por el médico. O yo creo que tiene sentido cuando tú realmente tienes buenos hábitos, entrenas con regularidad, comes bien y demás, y ves que a partir de los 45, por lo que sea, tu capacidad de recuperarte de los entrenos baja mucho. Puede suceder. Yo ahí creo que un TRT a dosis adecuadas, ojo, para recuperar mejor y para rendir mejor en el entreno, tiene más beneficios que perjuicios. Ojo, no soy médico, ¿vale? Pero yo es la teoría que tengo. Ahora, lo dicho, no es todas las personas mayores de 40 o 50 años tienen que utilizar fármacos de testosterona. Tampoco es así. Viene un poco de la mano de todo lo que hablamos antes. Primero, buenos hábitos. ¿Que por algún motivo los buenos hábitos están dando algún error? Pues ahí entra la farmacología. Para eso la tenemos, utilicémosla. Pero primero la base de la pirámide, ¿no? Yo es como lo entiendo. Dices que en caso de utilizarla a unas dosis aceptables de testosterona. Aquí estuvo en su momento en el podcast Villano Fitness. Por desgracia falleció. No conozco las causas, pero sí es cierto que él mismo contaba
que estaba jugando con fuego, se daba una esperanza de vida corta, y él mismo me decía que yo no lo recuerdo bien, pero que estaba consumiendo a lo mejor 3.000 miligramos de testosterona, 3.000, no sé cuál es la unidad. Son miligramos, pero 3.000 es salvaje, pero igual hasta así no lo sé, o sea, Claro, consumía mucho. Sé que era una animalada lo que estaba diciendo, no recuerdo bien, pero vamos, 1.000, 2.000 o 3.000. Quiero decir, no sé exactamente, pero sé que lo que estaba diciendo con respecto a lo que es una dosis normal, aceptable y médica, claro, era... Es que digamos que el TRT es una dosis inferior a lo que consideramos un ciclo. Y ciclo empieza a ser a partir de 200 miligramos por semana, más o menos. O sea, si tú estás utilizando 300 miligramos de testosterona por semana, estás con una dosis ya curiosa. ¿Cuál es el problema? Luego el problema de la gente que usa fármacos ya no es la dosis de testosterona, es que toman testosterona y toman otros compuestos, tipo pues nandrolona o toman... Sí, este hombre también. O sea. Cuando tú mezclas todo, eso es una bomba de relojería. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si solo usas testosterona... Porque el hígado lo estás... El hígado y Él todo. decía que el hígado se regenera. Decía que le preocupaban otros órganos. Sí, bueno, yo ya he visto fallos hepáticos serios en personas que consumían. Ya he visto personas entrar en la UCI por problema de consumo de sustancias anabolizantes. Se regenera, hombre, sí, se regenera mejor que el corazón, seguramente. Pero hay que tener cuidado. Es decir, también entramos en una época en la que en el deporte, incluso amateur, es muy frecuente ver a la gente utilizando sustancias anabolizantes o doping, sí, en general. Y es muy peligroso porque se hace sin conocimiento de causa, porque se hace muchas veces sin controles médicos, sin analíticas, porque se mezclan compuestos, porque las dosis que se emplean son muy altas. A mí esto me parece una bomba de relojería. Y no tiene nada que ver esto con el TRT. Nada. Porque aunque en los dos casos empleemos testosterona, el TRT es una dosis muy inferior. Y de hecho, el perfil de seguridad del TRT está bastante estudiado. Y lo más preocupante, que es la hiperplasia prostática, es decir, un cáncer de próstata, todavía no se ha conseguido dilucidar una relación seria. O sea, parece que a esas dosis de TRT, controlando un poco la PSA y los marcadores, pues se maneja relativamente bien. A nivel hepático, si lo usas intramuscular, tampoco tiene un efecto muy tóxico, porque realmente lo más tóxico es lo oral y no la testosterona, otros compuestos más tóxicos. Y a nivel cardiovascular, que es el órgano que quizás más sufre, ¿no? Porque hipertrofia el ventrículo izquierdo y genera descompensaciones a medio plazo, estas dosis tan bajas parece que no llegan a provocar una insuficiencia o no llegan a provocar un problema que pueda resultar realmente peligroso. Lo que nos dice la ciencia hoy en día, claro. Y a dosis adecuadas. Y ahora que hablas de la relación, de la relación o no relación de la terapia de reemplazo de testosterona con el cáncer de próstata, yo he escuchado algo, aquí hablo completamente de memoria, por supuesto hay que cogerlo con pinzas porque a lo mejor lo transmito yo mal o lo recuerdo yo mal, pero he escuchado, no sé si al doctor Peter Attia, que por un lado se le atribuye a la terapia de reemplazo de testosterona como una protección o profilaxis frente al desarrollo del cáncer de próstata, pero que si ya lo tienes o si lo vas a tener, que lo acelera. ¿Hay algo de eso? He leído algo de esto. Es un poco... Puede pasar un poco como la hormona del crecimiento, que si tú tienes un pequeño tumor y consumes hormona de crecimiento, te lo dispara. O síndrome del túnel carpiano. Muchos culturistas, por ejemplo, emplean hormona del crecimiento porque la hormona del crecimiento como tal no es casi nada tóxica. O sea, es poco problemática para el cuerpo en general. Y además es muy difícil morirse de sobredosis. Es decir, puedes colocar hormona de crecimiento, bueno, entre comillas, ¿no? Pero digamos que es menos... Hay que controlarlo menos que la testosterona. Pero como tengas un pequeño tumor, ahí tienes un problema muy serio. Y quizás con el TRT pueda pasar algo similar. Es decir, puede generar protección, porque al final la testosterona puede llegar a generar protección sobre, bueno, la salud sexual del hombre en general, ¿no? Pero sí que es verdad que quizás si tienes el pequeño tumor, y ya he leído algo así, puede generar un disparo del mismo. Por eso también hay que hacer... Tú haces de TRT, pero hay que hacer analíticas antes, durante, después. O sea, hay que tener un control médico. Estás jugando... O sea, no es un juego, pero estás empleando fármacos. Y cuando empleas fármacos tiene que haber un control. No es al final un suplemento. Y cuando te pautan TRT, eso va con también otras medicaciones para compensar los posibles efectos negativos.
Normalmente el TRT no suele precisar mucho. Supongo que me hablas de los inhibidores de la aromatasa, ¿no? Digamos que cuando tienes exceso de testosterona a nivel de glándulas mamarias, una parte se convierte en estrógeno, que es hormona femenina, y puede generar algún efecto daño colateral. Pero con la TRT, como realmente normalmente hablamos de personas que tienen nivel de testosterona bajo, patológico en algunas situaciones o problemas, ¿no? Y la dosis que se emplea no es muy alta, no suele haber este problema de aromatización porque no hay un exceso tampoco de testosterona que vaya, pues que quede libre, que se pueda transformar. Entonces digamos que esto no es tan problemático. Tampoco necesitas protectores hepáticos porque generalmente o lo empleas con un gel, el típico testogel creo que se llama, y eso creo que no pasa apenas por el hígado, entonces no genera mucha toxicidad. Entonces tampoco necesita un protector hepático como tal, controlas en la analítica las transaminasas y más o menos pues lo vas regulando. Así que no sería tampoco necesario incluir mucho compuesto para proteger. En principio, o sea, yo los casos que conozco, pues eso, usan testogel recetado y poco más realmente. Otra de las cosas que no te gustan son las sartenes de teflón para cocinar. Otra de las cosas, cada vez las uso menos. ¿Por qué? El tema al final son todos esos compuestos, microplásticos, elementos que puedan generar, que puedan actuar como disruptores endocrinos. A ver, con las sartenes de teflón al final hemos de dejar claro que estamos yendo al detallito. Es decir, que no tiene ningún sentido que cambies tus sartenes de teflón si no entrenas habitualmente o si comes ultraprocesados o no tienes una buena alimentación. Pero bueno, dentro de estas cosas que marcan un poco la diferencia, pero que pueden tener sentido cuando haces la base bien, ¿no? Pues el tema de reducir los microplásticos me parece interesante. Y, por ejemplo, las sartenes de hierro sueltan mucho menos contaminante, incluso pueden enriquecer ligeramente en hierro los alimentos, previniendo casos de anemia, entonces pueden ser bastante interesantes. Hierro fundido, incluso acero inoxidable. Tienen una buena... Son útiles, son fáciles de emplear, tampoco requieren muchísimo conocimiento culinario y generan menos, sueltan menos contaminante. De la misma manera, por ejemplo, que cada vez le presto más atención al agua que consumo. La filtro, intento no beber agua embotellada en botellas de plástico. Bueno, pues siempre suelta algo, ¿no? Ya te digo, es ir al detallito, pero cuando haces ciertas cosas bien, te puede dar un plus. Te iba a preguntar qué disruptores endocrinos o potenciales disruptores endocrinos hay en el día a día, y mientras pensaba en la pregunta recordaba que yo juraría haber visto, de nuevo esto hay que cogerlo con pinzas, haber escuchado en algún momento en algún podcast americano que los tickets de la compra... ¿Esto te suena? No. Que la tinta de los tickets de la compra. No me suena, pero podría ser. Sí. ¿Podría ser? No sé. No sé. Por eso lo digo. A lo mejor esto es una estupidez y lo he soñado, pero me sonaba eso. Como que era una posibilidad. Al final es que estamos rodeados de disruptores endocrinos. O sea, desde el humo que sueltan los coches hasta las fábricas, pasando por la ropa que llevamos, por cualquier compuesto de plástico, bote que cojamos, que lleve bisfenol A, yo qué sé, cosméticos, que usamos un montón de cosméticos y muchos tienen demasiados compuestos que actúan como disruptores. Luego, microplásticos en alimentos, embalajes, o sea, estamos expuestos a cientos de miles realmente. Entonces, intentar hacer una política de disruptores endocrinos cero, imposible. No tiene ningún sentido. O sea, tendrías que aislarte. Pero, bueno, volvemos a lo mismo. Aquellas pequeñas cosas que podamos controlar con poco esfuerzo, ¿por qué no hacerlo? Si las bases las tenemos claras. Entonces, pues cocinar con sartenes de hierro, además de que la comida sabe mejor, esto yo lo he comprobado. Bueno, pues te quitas ahí unos posibles disruptores que puedan estar actuando. Pues el tema del agua, en lugar de beber agua del grifo, pues si la filtras, o en lugar de beber agua embotellada, la usas del grifo, pero la filtras, incluso acabas ahorrando, sabe mejor y te quitas un potencial disruptor que pueda haber ahí. O sea, al final son decisiones que tampoco te cuestan mucho esfuerzo, que son baratas, que no... y pueden generar un beneficio. Entonces, yo creo que son eficientes. Por surrealista que parezca, estoy leyendo, hace algunas semanas saltaba al ruedo un estudio de la Universidad de Granada que afirma que el 90% de los tickets de la compra contienen bisfenol A, un compuesto que actúa como disruptor endocrino y está asociado al cáncer y a la infertilidad. Sí, no, el bisfenol A National Geographic, es la web en la que estoy leyendo esto. El bisfenol A es chungo. El titular es ¿por qué aún no están prohibidos los dañinos tickets de la compra? Nunca había escuchado esto. Estás flipando, ¿eh? Estoy flipando. No, pues... Nunca había escuchado y esto. Además, y lo tengo en la cabeza. Yo la mayor parte de las veces no cojo el ticket de la compra. O sea, pero es que yo juraría que lo he escuchado además más de una vez. Y una de ellas, estoy casi convencido que Andrew Huberman.
Pues es la primera vez, pero bueno, ahora ya ahí donde te lo mandan al email, ¿no? Algunos Claro, tickets. por eso se hace esa pregunta, ¿eh? ¿Por qué no se para ya? ¿Sabes? A lo mejor es como dices tú, es ir mucho al detalle, pero es algo perfectamente prescindible y de lo que se debería prescindir por 100.000 razones. Sostenibilidad, salud. Y que haces todos los días, además. Pues ahí Claro. tienes el ticket. Sí. Claro. Pues, bueno, ¿no te gusta tampoco la leche desnatada? No, en absoluto. ¿Por qué? Porque la leche es un alimento de buena calidad y la grasa de la leche tiene propiedades positivas. O sea, al final, propiedades positivas. Cuando el balance es adecuado dentro de la dieta, la grasa saturada, los triglicéridos que tiene la leche no son para nada dañinos. Y cuando tú quitas esta parte grasa a la leche, pierdes las vitaminas liposolubles que tiene. Entonces estás perdiendo una buena cantidad de elementos de gran calidad y estás convirtiendo un líquido que es denso nutricionalmente en algo mucho, mucho menos rico en nutrientes buenos. Y además incluso, esto es curioso, la leche desnatada, por ejemplo, a mujeres con síndrome de ovario poliquístico les sienta muy mal a nivel hormonal. Y esto son teorías mías en base a algo que he leído a lo largo de los años y demás, pero yo creo que, porque se ha hablado mucho del impacto de la leche sobre el ADN o sobre el eje hormonal humano, sobre pues eso, ¿no? Si realmente tiene un efecto o no. Y yo por lo que he leído y los estudios y demás, puede ser que la leche cuando le quitamos la grasa tenga un mayor impacto sobre el ADN de los seres humanos, o sea, más dañina para el ser humano que cuando realmente nosotros consumimos el producto como tal, que es leche entera, con su grasa, con su vitamina y demás. O sea, de hecho hay algunos ensayos que sí que demuestran que la leche desnatada puede incrementar los niveles de inflamación. En mujeres con síndrome ovario poliquístico esto es muy claro, en el resto de personas la relación es más difusa, pero la leche entera en ningún caso aumenta el marcador inflamatorio. Es igual que la leche fermentada, al revés, lo reduce. Entonces, no le quitemos la grasa a la leche, me refiero. Es un alimento bueno, de buena calidad. ¿Y qué hay de la leche sin lactosa? Está bien, si no hay problema. No, si tienes problemas con la lactosa, yo no quitaría la lactosa si no tengo una confirmación de que la lactosa me sienta mal. También ha habido la moda de las intolerancias. No, tengo intolerancia a la lactosa, al gluten, y me hice la prueba de las intolerancias y me salió la fresa y a no sé qué más. Eso no tiene cero validez, ¿no? Pero sí. Y luego, además, las pruebas de la intolerancia están sujetas a mucha controversia, ¿no? Estas de intolerancia. De que te hacen 200 sí. alimentos, dicen eso, y que te cobran un pastizal. Y lo que tengo entendido es que no son nada fiables. No, cero fiables. Ni siquiera, según tengo entendido, ni siquiera la del gluten. Porque puedes tener una intolerancia, pero no hasta el punto de que figure... Claro. Sensibilidad no celíaca, que se llama, Eso puede es. no ser, ahí hay diferentes grados. O sea, sí. No, eso no tiene ningún sentido, nada de eso. Pero sí, la prueba de aliento de la intolerancia a la lactosa o de la fructosa sí son fiables. Cuando se hace específico, ¿no? Entonces, si tú tienes sintomatología, oye, que tomo leche y me hincho. Vale, pues hazte la prueba. ¿Que te sale que eres intolerante a la lactosa? Muchas de las intolerancias a la lactosa son transitorias, a veces mediadas por microbiota y demás. Pero bueno, imagínate que no, vale, eres intolerante a la lactosa, porque también hay una alteración de un gen, ¿no? Bueno, pues bebes leche sin lactosa, o consumes queso sin lactosa, o tomas la pastilla de lactasa antes, problema resuelto. Ahí está perfecto. Si no eres intolerante, no tienes problemas con la lactosa y haces esto de forma sistemática y nunca consumes lactosa, el cuerpo tiende al equilibrio, tiende a una situación de ahorro, entonces se va a volver poco eficiente metabolizando lactosa en un futuro. Te puedes generar tú la intolerancia, entonces es mejor que no lo hagas. Pero si ya te viene de base, pues es una buena solución. Más cosas que no te gustan, que no te pidan la vitamina D en las analíticas. Sí. No sé por qué, no sé, creo que es una cuestión económica o no lo entiendo, pero últimamente analíticas de la Seguridad Social en estos últimos años cada vez más veo sin vitamina D, cuando, 1, casi todo el mundo tiene déficit de vitamina D, 2, hay asociaciones muy fuertes de déficit de vitamina D con un montón de problemas de salud diversos, y 3, se están revisando, como comentamos antes, para subir los niveles óptimos de vitamina D. Y no la sacan. Entonces me parece... También te digo, a ver, la vitamina D es la típica vitamina que puedes suplementar casi por defecto a una dosis relativamente baja, con muy poco riesgo a todo el mundo. Es decir, si sospechas que tiene déficit, la analítica no la muestra y te quieres curar en salud, pues te tomas 1.000, 2.000 unidades internacionales al día con una comida. En invierno no va a pasar absolutamente nada, lo suspendes en verano y tiras millas. Pero bueno, que sería interesante que colocasen estos valores, sobre todo muchas veces en analíticas incluso de personas con hipotiroidismo, que hay relación entre niveles bajos de hipotiroidismo u otras patologías del estilo y insuficiencia de vitamina D, ¿no? En estos casos donde hay tanta correlación, por lo menos aquí sería interesante, y aún así cada vez aparece menos este valor. ¿Te suena que se esté investigando o se ha investigado la relación entre un déficit de vitamina D y la esclerosis múltiple? Sí.
Se está investigando y eso podría ser uno de los desencadenantes. Al final genera alteración en la inflamación, alteración en el sistema inmune. La fisiopatología de la esclerosis, por desgracia, de momento es muy desconocida, pero al final es de carácter autoinmune, ¿no? Entonces, todo aquello que genera inflamación crónica, todo aquello que reduzca la eficiencia del sistema de defensa y pueda provocar un ataque a células del cuerpo, pues podría estar relacionado. Entonces, se está viendo que nivel bajo de vitamina D, sobre todo en las primeras etapas de la vida de adolescencia, podría estar relacionado. Poco ejercicio, poca actividad física en general puede estar relacionado. Un bajo perfil antioxidante también puede tener cierta correlación. Bueno, es un campo con muchas dudas aún, ¿no? Pero ya he leído bastante sobre esto. Si alguien que nos está escuchando dice, no, yo seguro que tengo cubiertos mis niveles de vitamina D porque tomo un multivitamínico. ¿Eso tampoco le gusta a Saúl? Otra de las cosas. No, y no me gusta porque los multivitamínicos, primero, muchas veces cuentan con dosis excesivas de vitaminas. Que a ver, lo interesante es consumir la cantidad que necesitamos, ni menos ni más. O sea, tanto es casi igual de malo quedarse muy corto como pasarse muy de la raya, ¿no? Y de hecho, si consumes mucha cantidad de algunas vitaminas del grupo B, se ve que aumenta un valor que se llama homocisteína en sangre, que está relacionado con algún tipo de accidente cardiovascular. Entonces podría no ser interesante. 2, por ejemplo, consumir mucha cantidad de vitamina C todos los días tampoco es positivo porque es un fuerte antioxidante, pero el antioxidante reduce la adaptación al ejercicio, es decir, mejora la recuperación porque le ayudas al cuerpo a limpiar el radical libre, pero el cuerpo también tiene que aprender a limpiar el radical libre por sí mismo, y ese radical libre que genera el ejercicio dispara las vías de adaptación, tanto de la hipertrofia como de la ganancia de fuerza. Entonces, si tú desde fuera introduces algo que le quita trabajo al cuerpo, el cuerpo dice, bueno, ya me están limpiando la casa, no me adapto. Entonces tampoco es interesante. Y luego, dosis excesivas de minerales, pues también pueden tener sus contraindicaciones, de cobre, de zinc, de selenio. Hay que tomar la cantidad adecuada. Entonces, si tú sospechas o sabes que hay un déficit de una vitamina o de un mineral en concreto, pues ataca ahí a ese target, ¿no? Pues suplementa eso. Pero no suplemento eso y 17 cosas más con dosis súper grandes y me olvido. Y sin embargo, los multivitamínicos son súper consumidos, pero me parece... O sea, a mí no me gusta. Yo en una época de mi vida... me tomaba el Animal Pack, que eso era una animalada. La filosofía de ese suplemento era, vamos a meter una salvajada de todas las vitaminas. Pues además es que era una bolsa de pastillas descomunales. Que yo digo, ¿cómo me podía yo tragar eso? Pero escucha, porque el Animal Pack también tenía un preentreno, ¿no? Tenía un preentreno que llevaba efedrina. No sé, el mítico preentreno que se prohibió es el Jack 3D, que creo que había como una lista importante de gente que se había quedado en el camino porque se tomaba esto y tenía infartos y cosas así. Ese me suena, pero diría que el Animal Pack, el preentreno que tenían, también se llegó a prohibir o tuvieron que haber la formulación o algo porque le metían efedrina por detrás, que al final, claro, te activaba, hombre, no te va a activar. ¿No será el Jack 3D? Pues igual era el Jack 3D. Es que a mí... Ese es el famoso preentreno que... Puede ser. A mí esto me pilló de chaval, pero puede ser. Tipo, yo estaba empezando en el gimnasio, igual tenía 14 años y fue cuando el Animal Pack lo prohibí, es lo que me suena. Igual era el Jack 3D. Sí, pero el Animal Pack es el multivitamínico. Animal Pack, Animal es bueno, creo que la marca es Universal y es una línea de productos. Animal, no sé qué. Entonces, a lo mejor Animal tenía un preentreno que... No lo sé. Sé que el famoso es el Jack 3D, que yo creo que hubo un cambio de nombre y después directamente se lo llevaron por delante. Pues pudo ser. A mí, sí, en aquel momento me suena, igual lo tenía todo un poco mezclado, pero sí, era típico. Que el preentreno un poco lo mismo que el multivitamínico, ¿no? Tú dirías, si quieres, tómate cafeína, claro, pero no las 40.000 cosas que lleva un preentreno. Además, la mayor parte de los preentrenos están mal formulados, porque casi todos incluyen betalanina, y la betalanina no hay que consumirla antes de entrenar. De hecho, baja el rendimiento si la consumes una hora previa al esfuerzo, porque en ese momento baja el nivel de carnosina. El beneficio de la betalanina es el consumo crónico, y tienes que separarla del entreno, o sea, tomarlo después o en cualquier otro momento. Y todos los preentrenos llevan betalanina o llevan creatina. La creatina está muy bien, pero no te genera ningún beneficio preentreno. De hecho, si la tomas después, mejora la recuperación porque promueves la resíntesis de la fosfocreatina que has perdido. Entonces, el timing de la creatina no es muy importante, pero si tuviese que elegir, yo la tomaría siempre después. Y luego tienen dosis excesivas de cafeína, de taurina, de mil historias, de ginseng. ¿Necesitas un plus un día determinado? Toma una pastilla de cafeína y te olvidas. A mí los preentrenos no me gustan. ¿Tomas algo antes de entrenar? ¿Tienes una rutina de antes de entrenar me tomo esto y esto otro? Azúcar, en concreto dulce de leche a cucharadas. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno. Esto es nuevo, ¿eh? Esto... O sea, no tiene que ver...
Bueno, en cierto modo, porque es un alimento que uno no se esperaría escuchar de ti, de tomarme dulce de leche antes de entrenar. Pero esto, o sea, es un tema que te va a gustar porque te voy a hablar que hace tiempo, yo creo que esto se lo mencioné a Marcos Vázquez, de Miki Musumeci, que es uno de los grandes referentes mundiales del Brazilian Jiu-Jitsu, y es famoso, además de por sus habilidades en la tarima o en el tatami. Es famoso también porque su dieta consiste en una única comida, que suele ser pizza o pasta y alimentos de ese tipo. Y un plato de pasta descomunal, claro, porque es su única comida. Y hay como mucha controversia. ¿Y cómo es posible que este tío esté en la élite del deporte y de un deporte tan exigente como el Brazilian Jiu-Jitsu cuando la dieta que hace él es esa? La verdad que alguien me había dicho esto. Sí, no me acordaba de que comía muy raro y una vez al día y tal. Sí, además lo publica en Instagram y le ves todas las noches pues con una pizza descomunal, con un plato de pasta hasta arriba, que dices, joder, qué envidia, me cago en la leche. Y el tío está... No tiene, pero vamos, no tiene nada de grasa. Está sequísimo. Da hasta grima, está completamente seco. Sí, está seco. Le vi el otro día una foto, está sequísimo. De hecho, me quedé un rato mirando cómo está así de seco este tío. A ver, el jiu-jitsu también es un deporte particular porque... Y este tío estará todo el santo día. Claro, tú, como dice mi compañero Paquito, que es referente sin duda en el deporte, dice, tú en el jiu-jitsu puedes destacar por dos cosas: por hacer lo que todo el mundo hace muy bien y muy rápido, o por hacer cosas que nadie sabe hacer y entonces no las saben defender. Musumeci va un poco por esta vía, ¿no? Es un tío súper metódico, entonces las técnicas que él hace, o sea, desborda técnicamente al personal. Y entonces les gana, pero es muy listo, es muy inteligente. Entonces yo creo que esto ya va más allá de la dieta, de la preparación física que él hace. De hecho, o sea, nunca tuve la suerte de entrenar con él. Quizás igual hasta ni es muy fuerte, no lo sé. O es fortísimo, sabe Dios. Pero la ventaja que igual tiene, hasta es muy fuerte. O no, digo, igual hasta ni es muy fuerte. No. Pesa 58 Estando ahí kilos. a esos niveles, precisamente en proporción a su peso, será un tío fuerte, ¿no? O no necesariamente. Yo ya tengo entrenado con luchadores de élite muy buenos que no eran nada fuertes, de pesos bajos, ¿eh? Pero que... Y ya he entrenado con otros que era descomunal la fuerza que tenían. Pero alguno... Lo que pasa que es eso, técnicamente te sobrepasan, te desbordan. Porque hacen cosas que tú no sabes ni hacer ni salir. Entonces no les hace falta la fuerza, es lo maravilloso del jiu-jitsu. Y hay otros que te desbordan porque son físicamente salvajes y te levantan así con una mano. Tampoco puedes hacer mucha cosa. Pero sí, fue curioso lo de la dieta que lleva, hombre. A mí no me parece muy adecuado, sinceramente, pero... No sé si tendrán súper medido... Me imagino que sí, ¿no? Súper medido los macronutrientes que lleve. A lo mejor está hecho con ingredientes más naturales, no lo sé. Evidentemente, el hecho de que esté tan rajado, como se suele decir vulgarmente, comiendo así... es porque es que sigue con lo que gastará él en un día de entrenamiento, que se lo pasará rolando desde primerísima hora de la mañana hasta última de la tarde. Luego lo que le meta. Sí, no, claro, a ver, es que un atleta de ese tipo no va a engordar. Me refiero, es como lo que te dije yo, como dulce de leche a cucharadas. Esto no, una persona que no entrene muchas horas no debe de hacer esto. Pero yo desde los últimos 2 meses que estoy entrenando a más intensidad, un equipo de competición fuerte, los entrenos son terroríficos. O sea, no es que coma cucharada dulce de leche a cucharadas, es que la miel la tomo a cucharadas. O sea, al café le echo 2 cucharadas de miel, algo que yo antes no hacía. Pero es que el primer mes no recuperaba. Llegaba al jueves y estaba hecho polvo. Desde que hago esto recupero muchísimo mejor. Desde que pones miel en el café. Y me como el dulce de leche a cucharadas antes de los entrenos. O sea, lo que estoy comiendo yo ahora, y aún así mi peso está incluso bajando. O sea, estoy asustado con lo que como. Pero claro, la demanda energética y de azúcar lo requiere. Entonces es como el tema de los ciclistas que consumen 120 gramos de carbohidrato por kilo de peso a la hora. Para una persona normal esto es obesidad. Pero un ciclista, si no pierde peso y si no pierde rendimiento, lo necesita, ¿no? Entonces, claro, ya estamos hablando de deporte, mucho deporte, o sea, de actividad física dura de verdad. Ya es un contexto diferente a lo que la mayor parte de la gente se encuentra. Me suena que el preparador de Musumeci argumentaba que era por un tema mental y anímico, como que él necesitaba comer ese tipo de alimentos, que él no podía llegar a la hora de cenar después de haber entrenado todo el día y comerse un pollo a la plancha con un montoncito de arroz porque se deprimía. Claro, al final, cuando tú entrenas subes el cortisol, eso es una realidad. Entonces, ¿cómo se baja el cortisol? Elevando la insulina, son hormonas antagónicas y la insulina se eleva cuando tú consumes una buena cantidad de azúcares. Entonces, la persona que entrena muchas horas para descansar bien necesita carbohidratos en la cena.
Si entrena duro y muchas horas, los necesita. De la misma manera, la persona que entrena menos, pues igual es mejor que los corte, ¿no? En este momento del día, porque ahí pues va a ir más ligerito para la cama o puede que tal. Pero la persona que hace mucha actividad necesita una buena dosis aquí. Y sube la insulina, baja el cortisol y facilita el sueño posterior, además. Mejor que sean complejos, la medida de lo posible. Pero bueno, en estos casos, si solo hay una comida, meterá ahí lo que... Tendrá que meter volumen, ya no... Esto le llamaban Warrior Diet, ¿no? A esto de hacer una comida al día. Sí, de hecho, yo esto lo leí hace muchos años, lo leí el primer acercamiento que tuve yo al ayuno intermitente, que ahora ya estamos muy familiarizados con él, era la Warrior Diet esta, que además lo había leído en un foro, yo creo que ya no existe, Fisiomorphosis se llamaba, fisiomorphosis.com, era una web que a mí me gustaba mucho, tipo cuando estaba empezando a entrenar en el gimnasio, 14 años o así. Y decían la Warrior Diet, que consistía en tú entrenas, pesas como un energúmeno a las 7 de la tarde, no comes nada hasta las 7 de la tarde, con mucho un par de frutas antes para no ir muy vacío, y justo después llegas a casa y cheat meal todos los días, comes lo que quieras, pizza, hamburguesa, helados, no sé qué, y luego te sacaban allí la bioquímica de la gente. Mira, le hicimos analítica a todas estas personas y mejoran respecto a una persona normal, colesterol en rango, glucosa en rango, ¿cómo puede ser esto? Claro, bueno, a saber también la química que lleva esa gente, pero era curioso, o sea, recuerdo que fue como de mis primeros acercamientos al ayuno. Luego, años después, ya la gente empezó protocolos más estándar, mejor diseñados. Había esta dieta también, If It Fits Your Macros, que tú calculabas los macros que necesitabas y mientras encajasen tus macros te podías comer todos los días un McMenú, una pizza, una mousse de chocolate, mientras esa comida te diese los gramos de proteína, de carbohidratos y de grasas que tenías marcado, que tenías que consumir, anchas Castilla. Esto se sigue haciendo, ¿eh? Se sigue haciendo, sí, pero sí. Y mal, ¿no? Hombre, a ver, la teoría es como todo, es decir, si tú te aprovechas de las fisuras de la ley para hacer la trampa, pues entonces ahí la empiezas a liar. La teoría puede ser buena, porque al final, si tú te centras en los macros, pues vas a tener suficiente proteína, suficiente grasa, tal. Ahora, muchas veces es una visión muy simplista centrarse solo en los macros. ¿Por qué? ¿Qué pasa con las vitaminas? ¿Qué pasa con los antioxidantes? ¿Qué pasa con los alimentos de calidad? ¿Qué pasa con las matrices? Metes procesados también. Claro. Si solo te preocupan los macros, puedes meter cualquier cosa. Entonces, tú esto lo puedes hacer bien si calculas tus macros y luego planteas una dieta saludable, con alimentos frescos fundamentalmente, entonces va a estar bien. O puedes hacer una auténtica basura si realmente solo te preocupas en los macros y metes guarrerías todo el día. Entonces, claro, esto no tiene ningún sentido. Entonces, como tiene esas dos vertientes, yo lo veo peligroso. Yo, por ejemplo, a mis pacientes siempre les entrego los macros, pero siempre les digo, oye, que esto es casi más para mí que para ti, es orientativo. Es decir, fíjate las cantidades de alimento por ración que te voy dando. Y luego fíjate en los puntos clave que damos, es decir, oye, pues en la comida incluye tantas veces pescado, incluye este tipo de carbohidratos que son de mayor calidad, pues intenta que siempre haya proteína, grasas de este estilo, tal, les doy una serie de recomendaciones, luego les doy el menú, y, oye, fíjate en el contexto, no te me vayas solo a los macros y aquí lo pongas en tu aplicación cuenta macros del momento y aquí vale todo, eso pues es hacer trampa. No eres fan de los fármacos tampoco, ¿eh? No, en general no, yo evito tomar fármaco, lo que yo llamo fármacos gratis, es decir, pues te duele la cabeza, tomas un fármaco, te duele, por ejemplo, yo los antiinflamatorios para... A ver, al final, las personas que entrenamos mucho estamos llenos de dolores articulares. Claro. Pues el día que no tienes un pie destrozado, tienes una contractura en la espalda. Si cada vez que me duele algo me tomo un ibuprofeno, es que me tomo un ibuprofeno todos los días. Y los fármacos todos tienen efectos secundarios. Entonces hay que aprender a tolerar un cierto grado de dolor. Hay que aprender a vivir un poco incómodo algunos días. Pues no todos los días son buenos, es una realidad. Entonces... y sobre todo hay que aprender a no depender de los fármacos. Es decir, yo tengo compañeros o tengo pacientes de mi edad, 30 años, que llegan a la consulta y toman 3 fármacos distintos de forma crónica. O sea, un antidepresivo, el de la atorvastatina para el colesterol. O sea, ¿cómo puedes estar tomando 40 años? Porque eso se dan con fecha de inicio y no de fin. ¿Cómo puedes plantearte una vida tomando los próximos 40 años fármacos, dependiendo del fármaco? Esto me parece salvaje. Sobre todo cuando tus hábitos de vida no son buenos. Oye, empieza por el principio, cambia tus hábitos. Seguro que si cambias tus hábitos necesitas menos fármacos. Pero bajo mi punto de vista, salvo casos concretos, nadie debería de necesitar fármacos crónicos o muy poca gente hasta, yo que sé, 50, 60, 70 años si me apuras. Luego, hombre, pues sí, puedes tener la mala suerte. Al final es estadística, son matemáticas. Tienes una enfermedad rara o una enfermedad crónica que por muy bien que hagas las cosas, pues se puede dar. A veces sucede, ¿no? Es mala suerte. Bueno, pues para eso está la farmacología. O... yo qué sé, pues... Si todo lo demás lo estás haciendo bien. Claro, jolín, pues yo recuerdo, el último fármaco que me he tomado fue el año pasado en mayo, que enganché una gastroenteritis y no se me cortaban los vómitos. Pues me tuve que tomar el típico fármaco para no vomitar, el antiemético, para poder beber y rehidratarme. Bueno, pues es una solución momentánea, para eso está, ¿no? Pero a mí no se me pasa por la cabeza...
O sea, necesitar un antidepresivo, por ejemplo, para vivir. Y ya sé que la depresión es una enfermedad muy, muy fastidiada y que es multifactorial y todo lo que tú quieras, pero jolín, tu perspectiva no puede ser voy a vivir los próximos 40 años dependiendo de un antidepresivo, de un fármaco para dormir porque no duermo. ¿Por qué no duermes? Habrá que ver qué es lo que está pasando aquí. ¿Qué pasa? Muchas veces las soluciones a nivel de hábitos son soluciones difíciles, soluciones incómodas, porque yo alguna vez, se lo tengo dicho por Twitter a alguno y me saltan al cuello, no, es que en mi trabajo no tengo buena salud porque mi trabajo me requiere trabajar todas las noches, es muy estresante, no sé qué hago. Y a una vez a uno le puse, cambiar de trabajo. Claro, sí, no, claro, es obvio, esto no lo puedo hacer. Claro. Me refiero, sí, poder puedes, es una decisión difícil, igual no es lo más fácil del mundo, igual conlleva yo qué sé, me refiero, no es de un día para otro, yo no te digo que sea fácil, pero desde luego, si tu trabajo es de noche, de 12 a 6 todos los días y eso te genera un problema increíble y debido a eso te tienes que tomar 40 fármacos, yo ahí la única solución que veo es cambiar de trabajo. Puede ser cambiándolo de un día al siguiente o puede ser, pues en tus ratos libres te estudias otra cosa y cuando termines de estudiar intentas ir por otra vía, yo que sé, habrá 1000 estrategias. Pero a veces son respuestas que parecen desagradables o incómodas. No es mi intención desagradar a nadie, pero los cambios de vida a veces son profundos los que tenemos que hacer, ¿no? Para mejorar la salud. Yo lo veo así. Sí, a veces nos estamos anestesiando para vivir, ¿no? Para poder tolerar nuestra vida. Claro, en lugar de, a lo mejor, sacrificarse mucho y buscar la manera de cambiarla. Yo siempre digo lo mismo. Yo las decisiones más difíciles a las que me he enfrentado han sido las que más satisfacción a medio plazo me han aportado. Por ejemplo, yo le tengo mucho miedo a volar. Yo para competir necesito volar. Hace 2 semanas estuve en Dublín. Yo recuerdo la primera vez que me subí a un avión solo, que fue el año pasado, la primera vez que lo conseguí. Al final, la motivación que yo tenía era que quería ganar y para ganar sabía que tenía que superar eso. A mí se me caían las lágrimas en la fila del avión, ¿eh? Sí, o sea, yo entré literalmente. Yo entré llorando al avión. Wow. Entré yo solo, mi cabeza me decía vete de aquí. Entré con ayuda de un psicólogo, hice un trabajo con él, me refiero, yo te digo que lo pasé muy mal, o sea, muy mal. Con ayuda de un psicólogo que te preparó para entrar. Claro, sí. A ver si fue el psicólogo, te llevaste un psicólogo contigo para ir tranquilizándote. No, el psicólogo hicimos sesiones y tal, porque esa parte entraba dentro de lo que yo necesitaba para mejorar como luchador. Vale. Entonces, había que superar ese miedo. Yo conseguía volar con mi pareja, conseguía volar con algún conocido, lo pasaba muy mal igualmente, pero conseguía volar, pero no conseguía subir a un avión solo. Yo subí a ese avión solo y se me caían las lágrimas, o sea, el corazón a 200, me pudo haber dado un ataque de ansiedad, le avisé allá al azafato, le dije, oye, mira, yo me da miedo esto, es la primera vez que vuelo solo, yo te lo digo, en plan, ahora mismo más o menos tal, por si acaso, bueno, está tranquilo, va todo bien y demás. Me senté en el avión y en ese momento como que yo en mi cabeza le di la mano a la muerte, dije, mira, yo tengo un objetivo que es ser muy bueno haciendo este deporte y para ser muy bueno haciendo este deporte tengo que subirme a este avión. Si se cae, se cayó, amigo, pero es por lo que tienes que pasar. Tú aceptas el precio, lo acepté, le di la mano. Y en ese momento me relajé. Y a partir de ahí, en todos los aspectos, fui mucho más feliz. Competí mejor al día siguiente, competí increíble. Tuve menos miedo, fui más valiente en mi día a día. A lo mejor reforzó tu seguridad y tu autoestima y por eso competiste mejor que nunca. No, pero si al día siguiente, a los pocos, al minuto y medio, tenía que luchar contra una persona con la que ya había perdido. Al minuto y medio le cogí la espalda. No sé por qué se me escapó y me la cogió él a mí. Y salí y gané el combate. Yo no salí de alguien que me cogió la espalda en la vida, porque yo me venía abajo ahí. Salí y en ese momento tuve la sensación en mi cabeza de decir, estoy en la espalda. No pensaba en ser finalizado, pensaba en... Yo salgo de aquí y gano el combate. Si me subí ayer un avión y claro, dices, si pude venir aquí en avión, ¿qué me importa que se ponga a mi espalda? O sea, tengo el vídeo, salí, pasé la guardia, que yo no le pasé la guardia a un campeonato a nadie nunca, que soy muy malo pasando guardia, pasé la guardia ese día, le cogí y lo finalicé al final de todo, a falta de 5 segundos. Le miré a la cara y el tío estaba destrozado del esfuerzo que había hecho, yo también, pero estaba como lleno de energía diciendo, es que esto fue por lo que hice ayer. Me cambió la vida. O lo típico, pues ahora me he cambiado de país para vivir, para entrenar en un lugar mejor y demás. Jolín, ha sido una decisión muy difícil. Lo mismo, yo me fui en la furgoneta con la casa a cuestas detrás, hecho polvo, me fui hecho puré. Pero y ahora soy 1000 veces más feliz. Entonces, claro, cuando yo el año pasado, si le contaba mi problema a alguien y le digo, mira, es que tengo depresión porque no gano los campeonatos, y llega la persona y me dice, pues cambia de academia, vete a una academia mejor, realmente está teniendo razón. Y yo le digo, ya, hombre, sí, ¿cómo hago eso? No, pero es que es lo que tenía que hacer y lo hice. Y cuesta esfuerzo, mucho, da miedo, mucho, es problemático, mucho, pierdes dinero, mucho. Pero te hace feliz. Y yo no tomo fármacos. Y gracias a eso creo que no los necesito.
O sea, a veces yo creo que la clave es enfrentarnos a estas situaciones difíciles e incómodas. Y enfrentarnos cada cierto tiempo. Yo creo que esto nos evita muchos problemas. Ya me adelanto y te digo que va a haber gente que responda que tiene familia y que no puede, que su trabajo le hace profundamente infeliz, pero no puede coger y dejarlo y buscarse otra cosa tal y como están las cosas. Claro, no, si yo lo entiendo, al final son situaciones, me refiero, depende de las ganas que tú tengas, yo creo, de las ganas o la motivación que tengas para hacer algo. Yo creo que es así, o sea, yo también he tenido que cambiar mi trabajo, mi pareja ha tenido que cambiar su trabajo para irnos a vivir a otro país, nuestra familia ha quedado atrás, amigos han quedado atrás, un idioma nuevo, me refiero, y conozco más casos de personas, de amigos míos que han hecho lo mismo. Entonces, al final, a día de hoy yo creo que tenemos la gran ventaja de que por cómo está construido el mundo, podemos trabajar muchas veces de forma remota, vivimos en una situación en la que tenemos herramientas para organizar las cosas, formación online, podemos aprender a hacer cosas nuevas. Entonces yo creo que uno de los secretos es tener la ilusión para hacerlo. Y también creo que esa ilusión está muy ligado con el concepto de salud. Es decir, si tú vives con ilusión, vives con alegría, vives con energía, te va a ir mucho mejor. Yo, por ejemplo, que soy la típica persona que durante el invierno coge 2-3 resfriados, este año toco madera, entrenando mucho más fuerte que nunca, sometiéndome a estrés. De momento no he pillado nada. Y yo creo que es por la ilusión con la que me despierto cada mañana para ir a entrenar. Porque tengo buenos compañeros de entreno, porque estoy haciendo lo que me gusta, porque realmente estoy en el sitio donde siempre quise estar, y yo creo que eso también hasta mejora mi sistema inmune. Ya he tenido otra experiencia anterior en mi vida, también durante un año que estaba y no enfermé nada en todo el año. Yo creo que todo está relacionado con eso. Bueno, está demostrado que el estrés, ¿no?, y la insatisfacción crónica bajan los niveles de defensa. Sin duda. Y vivir con esa energía y con esas ganas de hacer cosas, a mí me parece fundamental y te evita fármacos y problemas en general. ¿Y tu vida no era así? O sea, hasta que has hecho el cambio, ¿no te levantabas con ganas, con ilusión, con...? A ver, yo me levantaba un poco, sí, a ver, yo siempre tuve ilusión, lo que pasa es que me levantaba un poco más en piloto automático. ¿Por qué? Porque al final mis objetivos distaban mucho del contexto en el que yo vivía. Yo quería ser, pues, y sigo queriendo ser, pues muy bueno en mi deporte, competir un europeo, un mundial y hacerlo bien. Y realmente si tú entrenas en una academia pequeñita, bueno, pues... Hay un techo, sí. Claro, la realidad es que hay un techo. Entonces eso al final te genera... Rodolfo es muy bueno, ¿eh? No, el profesor en Colombia. Claro, no, sí, obviamente la culpa no es me refiero, es simplemente la situación. O sea, no hay que buscar culpables porque no los hay. Y Alberto también. Yo entrenaba mucho con Alberto. Por eso. Rodolfo y Alberto son buenísimos. Un abrazo de aquí a ambos. Pero no, jolín, pero no es lo mismo entrenar con 2 personas a entrenar con 20 personas que están en la misma dinámica que tú, que entrenan 2 veces al día, que se matan ahí entre ellos, que todo está orientado para ese contexto, ¿no? Entonces, al final... Yo era feliz porque mi trabajo me gusta entrenar 2 veces al día igual que lo hacía y demás, pero claro, yo sentía que estaba desaprovechando algo que podía estar aprovechando. Que no lo hice antes porque tampoco se dio la oportunidad, me refiero, porque no es me cambio un día para otro, lo que tú dices, hace falta una logística que hay que ir construyendo. En cuanto pude construirla, conseguir ese paso. Una vez que tu contexto se alinea con tus objetivos, tu grado de felicidad aumenta muchísimo y que, pues, es que todo, o sea, hasta cocinar unos zancos de pollo me parece precioso. Pero es un poco por eso, porque alineas el contexto con el objetivo que tú tienes. Y yo creo que eso es lo más saludable que hay. Tipo, junto con el ejercicio en general, yo creo que es una herramienta de salud poderosísima. ¿Entrenas mañana y tarde? Sí, todos los días. ¿1 hora por la mañana o 1 hora por la tarde? No. ¿Más? 1 hora de combate. Y luego... 1 hora solo de combate. Y luego posición, que son, bueno, como técnica, 1 hora. En total entrenaré 4 horas, 5 horas. Y luego haces... entrenamiento con peso y... Pesas hago 4 veces por semana. O sea, yo entreno jiu-jitsu 2 veces, salvo martes, jueves que entreno por la mañana pesas y por la tarde jiu-jitsu. Sábados entreno por la tarde pesas y domingos solo entreno pesas y técnica. Y luego el resto de las sesiones combate. Quitando los ejercicios específicos que haces para el jiu-jitsu, como puede ser entrenar los agarres, lo que haces de fuerza es lo que incluyes aquí. Aquí recomiendas en tu libro una rutina de fuerza, sí. Y esa es la que haces. De hecho, a día de hoy... Son básicos, son los ejercicios básicos, pesos libres, aunque dices en el libro que las máquinas y los pesos libres te pueden dar los mismos resultados. Sí. Digo, porque dentro de la vieja escuela, ¿no?, del fitness están como peor vistas las máquinas. Sí, pero justo lo hablaba el otro día con un preparador físico. Para ganancia de fuerza realmente
son prácticamente iguales. ¿Qué pasa? Al final el peso libre te da beneficio pues de... Pues implicas más músculos, articulación, ¿no? Claro, entonces a nivel de estabilización puede ser positivo, pero las máquinas están muy bien. Yo a día de hoy, sinceramente, no hago ningún tipo de trabajo específico de fuerza. Hago a veces un remo con unos agarres de kimono, solamente. No haces estas dominadas que hacen, ¿no? Con un kimono. Las hice una temporada para ganar fuerza, pero ahora yo creo que mi fuerza de agarre está bastante bien, entonces ya no las hago, solo hago allí hay como unos agarres de tela de kimono para poner en el remo y es el único, lo hago una vez por semana, el único ejercicio específico. Luego pues me centro en músculos, ¿no? Por ejemplo, trabajo mucho el isquio porque para el tipo de técnica que yo hago hay una posición concreta que me viene bien ser fuerte de isquio, pero luego no hago demasiado, o sea, hago rutina de fuerza básica, intentando subir el peso poco a poco, cada vez me cuesta más, obviamente, y básicos, ni siquiera muy larga, le destino 40 minutos a la fuerza es mi entreno más corto. Me quedé con ganas de saber al leerlo, que por cierto, para que la gente sepa, o sea, es una rutina de básicos, que puede ser, pues, un press banca de toda la vida, luego un press inclinado con mancuernas, es decir, no hay nada raro que vaya a sorprender a nadie. No. Me quedé con ganas de saber las series y las repeticiones que utilizas tú, según épocas o... Yo siempre hago 4 series, generalmente, a no ser que esté muy cansado algún día por lo que sea, que entonces hago 3. Y repeticiones, a mí los principales, los básicos, me gusta trabajarlos a pocas repeticiones con mucho peso, tipo suelo trabajar 3-5. No te creas que roto mucho, pero ya sé que la periodización dice... 3-5. Sí, ya sé que la periodización dice que hay que trabajar, que hay que rotar, periodización ondulatoria, que si 8 repeticiones, 12... Bueno, tú mismo lo comentas también en el libro. Yo no lo hago, yo trabajo 3-5. O sea, siempre, pase lo que pase. Sí, o sea, igual alguna temporada te trabajo a 8, pero no me gusta trabajar a 8. Me gusta trabajar al 3 y a 5. Y luego los accesorios sí que los hago 8 repeticiones. 7, 8, 10, más o menos. Intento. Lo único que me fijo realmente es, primero, soy súper constante. O sea, voy a entrenar pase lo que pase. Tengo que estar muy mal para no entrenar y no me voy a tomar vacaciones. Y 2, intento subir peso cuando puedo. Voy anotando los pesos y cuando veo que puedo, voy subiendo peso, voy intentando forzar un poquito para arriba. Es lo que me fijo. Y luego, a nivel de periodización, sinceramente, no me fijo mucho más. O sea, no soy complejo. ¿A ti te encanta entrenar? Ah, claro. No, claro, no. Quiero decir, no sé si era Muhammad Ali que decía odié cada segundo de entrenamiento. A mí me encanta entrenar cuando el entreno es duro. O sea, me encanta entrenar duro. En el momento sufro como un desgraciado. Y me encanta la sensación del trabajo hecho. De acabar el entreno y decir, hoy he entrenado bien. Uh-huh. Esa sensación es la mejor. Tipo, por hoy ya está. Y uff, cómo he entrenado hoy. Esa sensación me he esforzado mucho, me ha salido. ¿Sabes? Y si no me sale, da igual, me he esforzado mucho. Me gusta eso. Y luego, siempre me ha gustado hacer deporte, siempre me ha gustado entrenar, la verdad. Tipo, me gusta hasta entrenar fuerza. Me pongo los cascos y empiezo a imaginarme cosas y me lo paso genial. Me gusta, sinceramente, mucho. ¿Nunca te pasa que dices, no me apetece entrenar hoy? Sí, no claro. tengo ninguna gana de entrenar hoy. ¿Y cómo te motivas? ¿Cómo lo...? Yo no hablo conmigo mismo. O sea, si no, nadie me preguntó si había ganas de entrenar hoy. Hoy hay que entrenar. No, yo no dialogo, o sea, ni negocio conmigo. A mí me pasa eso, a ver, a mí no me gusta mucho madrugar. Tipo, por trabajo, yo hasta ahora, porque ahora he cambiado y ahora entreno por las mañanas, ¿no? Cuando vivía en Coruña entrenaba a las 3 de la tarde, entonces no tenía que madrugar y por trabajo las primeras consultas las colocaba a las 9:30, 10. Me levanto a las 9, que no es madrugar, vaya. Ahora, o sea, en esa altura, si tenía que madrugar para entrenar por lo que fuese, me costaba. Ahora entreno a las 9 de la mañana, 3 días, entonces madrugo. Y quizás es el momento más difícil, tipo, tengo sueño, me duele el cuerpo porque me acaba de despertar y entrené duro, pero no negocio, o sea, para adelante. Y yo voy con alegría. Enseguida que me despierto y me levanto, voy para adelante. Y luego sí que hay veces que estoy cansado, no me apetece, pues porque tenemos días y pasa, y puede pasar, yo que sé, un 10, un 15% de las veces, o estás enfermo y te está doliendo la cabeza y tienes que ir. Y lo mismo, no negocio, o sea, es que no hay nada que negociar. No negocio por 2 motivos. Uno, si lo hiciese por salud, no negociaría, porque es por salud. Y como lo hago porque tengo además unos objetivos, no negocio, porque los demás están entrenando, me refiero. Yo estoy aquí para esto, o sea, es la decisión que he tomado. Tengo que ser consecuente. Qué maravillosa virtud la de controlar la cháchara interna. Eso no es nada fácil. O
O sea, yo me imagino que en tu caso, y no te conozco demasiado, pero he hablado contigo un par de veces, creo que es temperamental. Yo creo que tú eres una persona muy enfocada a resultados y que no se detiene mucho en el camino. Sí, no duda. Claro, sí, supongo. A ver, yo tengo mucha charla interna, por ejemplo, en aquella cuando me subí al avión, allí dialogué mucho, dialogué mucho. No, cuando tengo algún problema de los un poco más serios, ¿no? Al final, ahí sí que hay más charla interna, sí que dialogo. Pero en estas cosas es que es muy rutina, porque yo he entrenado toda la vida. O sea, yo desde yo he jugado a fútbol muchos años, no sé cuándo empecé, tipo 5 o 6 años, yo iba a entrenar con mucha ilusión y es que yo todos los días entreno. O sea, siempre ha sido así. De hecho, si un día descanso, pues no me gusta mucho. O sea, prefiero, aunque sea suave, entrenar un poquito, activarme, no sé. A mí lo disfruto, no sé. Es que ya es parte, es como comer. Yo como todos los días, ¿no? También entreno todos los días. Un poco así. Respecto al entrenamiento de fuerza que hemos estado hablando y cosas que no terminan de convencerte, lo de ir al fallo muscular, ¿no? Esto de levantar los pesos hasta que ya no puedes más y terminar ahí la serie. ¿Tú eso no lo ves productivo? El problema que yo veo aquí es que eso sí que genera mucho desgaste del sistema nervioso central. Entonces no puedes entrenar todos los días al fallo o todos los días a estar a punto de morirte ahí, porque acabas desquiciado. Y luego se está demostrando que con acercarse al fallo es suficiente para ganancias de fuerza y hipertrofia. Es decir, además hay una cosa muy curiosa que se está demostrando ahora, que hay varios estudios en esa línea, que es que, por ejemplo, a nivel de hipertrofia, genera la misma ganancia entrenar a 3 repeticiones que a 12 o a 8, siempre y cuando te acerques al fallo. O sea, siempre y cuando el nivel de esfuerzo percibido sea alto, la hipertrofia es más o menos igual. La ganancia de fuerza sí es mayor a bajas repeticiones, por activación neuromuscular. Entonces, yo evito, de hecho, nunca fallo. Nunca. No recuerdo la última vez que fallé. Me quedo... Bueno, también conozco un poco mi cuerpo, ¿no? Llevo muchos años, pero me quedo a 1 repetición del fallo, más o menos 1, 2, pero no fallo. Ni suelo hacer tampoco mucho las típicas super series suicidas de estas de fallas, te quitas peso, vuelves a fallar. Lo bajas, ¿no? Lo bajas, continúas. Estás loco, ¿qué va? Eso ya es sufrir por sufrir. O sea, me gusta esforzarme, pero... No, eso es muy estresante para el sistema nervioso, yo creo. No soy muy partidario. Tenemos que desterrar la expresión no tengo tiempo, ¿no? Claro. Sí. No tengo tiempo, es no tengo las suficientes ganas para ello, no tengo el contexto adecuado, no tengo los recursos, no tengo la motivación si me apuras, pero tiempo tienes. O sea, es algo que yo quité de mi cabeza hace mucho tiempo y que siempre animo a los pacientes, a las personas que quieren cambiar sus hábitos, a evitar autoengañarse. Es decir, si tienes tiempo, que no quieres dejar de ver pues la serie de Netflix para leer un libro, bueno, es una decisión con coste de oportunidad. Yo ahí no me meto, cada uno es dueño de sus decisiones, pero tiempo tienes. Que no quieres dejar de, pues no sé, de quedar con tus amigos un día puntual para entrenar, lo que sea, me refiero. Son costes de oportunidad, ¿vale? Elecciones, ¿no? Elecciones, y cada elección conlleva pues sacrificar otra o decir que no a otra cosa, pero tenemos que saber decir que no, porque es muy importante y es saludable además muchas veces. Y 2, tenemos que ser conscientes de eso, de que estamos tomando decisiones y que debemos ser consecuentes también con las consecuencias de las mismas. Y eso es parte importante de cualquier cambio de hábitos o cualquier plan de vida, yo creo. Algo que tú aplicas a la competición, pero en el libro hablas de ello como extrapolable a otros ámbitos de la vida, es no celebrar. No celebres los logros. ¿Por qué? Esto me lo enseñó un chico que entrena allí en Oporto. Bueno, entrenaba, ahora ya no, que era cinturón negro y que era el dueño del hostel donde yo me quedaba mucho cuando iba allí. Y siempre me decía, porque allí en aquel grupo de competición, hace años, ¿vale? Cuando yo iba de visita de vez en cuando, tenía un grupo de competición fuerte y había 4 o 5 chicos muy buenos, un par de ellos todavía siguen. Y había uno que era muy bueno y que no ganaba nunca. Tipo... Entonces nos preguntábamos, jolín, hemos entrenado con este chaval es muy bueno, gana la primera ronda, gana la segunda, pero nunca gana. ¿Por qué nunca gana el campeonato? Y me decía el hombre no gana porque lo celebra. Dice, gana el primer combate y ya se pone como loco a hacer. No, te está bajando toda la adrenalina, lo está soltando todo, no lo sueltes. ¿Tú a qué has venido aquí? Has venido a ganar, tienes un objetivo. ¿Has venido a ganar solo la primera lucha? No, ahí te estás conformando con cualquier cosa. Tú has venido a ganar el campeonato, por eso estás inscrito. Entonces el trabajo no está hecho hasta que ganas el campeonato. Si tú
Si para ti ganar el campeonato es una emoción desbocada, no estás preparado para ganar el campeonato. Si para ti ganar la primera lucha es una emoción increíble, vas a perder la siguiente. Y era así. Desde entonces me fijé, cada vez que celebraba, perdía la siguiente. Matemático. ¿Tú? Yo y él. ¿El que te lo había dicho? No, el que me lo había... O sea, el de la persona de la que estábamos hablando... Porque esto me lo dijo un señor de un alumno de allí, ¿no? Entonces el alumno, siempre que celebraba un combate, palmaba el siguiente, y yo me di cuenta de que cuando celebraba cuando me ponía contento, cuando algo dentro de mí, aunque no lo expresase gestualmente, cuando decía, bien, ya gané un combate, el siguiente lo palmaba. Incluso aunque no lo exteriorizases. Pero ¿y eso cómo lo controlas? ¿Cómo controlas la alegría que sientes por ganar? Estando... no concebiendo la victoria como algo fuera de lo que debes de hacer. Es decir, entender la victoria como trámite, ¿no? Esto es algo que tengo que hacer. Valorando más negativamente la derrota de lo que valoras la victoria. Es un poco pesimista quizás, no lo sé. Pero si te fijas, o sea, mi compañero Paquito, que es allí es el mejor luchador de la academia, es nuestro profesor, acaba de ir ahora al Mundial de Abu Dhabi, ¿no? Y él perdió la final. El año pasado la ganó. Y tú lo veías y estaba muy dolido por perder la final. La perdió contra el mismo chico con el que ganó el año pasado. Y yo pienso, jolín, no está mal. Me refiero, has llegado a la final y has perdido. Bueno, pero has llegado a la final. No, para él no valía llegar a la final. Para él solo valía ganar. En su cabeza solo estaba ganar y perdió. Entonces está dolido por haber perdido. Entonces, si yo voy a competir y me vale llegar al podio, igual llego al podio. Pero es que no es a lo que yo he ido. O sea, tú vas a competir porque quieres ganar. Entonces tienes que ser capaz de esos pequeños pasos que vas dando, no alegrarte demasiado por ello. O sea, tampoco es vivir martirizado, entiéndeme, ¿no? Simplemente tener la templanza y la calma como para decir, vale, estoy un paso más cerca, pero no es todavía donde quiero estar y no me voy a volver loco porque yo ya suponía que esto lo podía hacer. Y yo creo que es la mentalidad. Es súper difícil hacer eso, ¿eh? Súper difícil. Pero yo creo que es clave. ¿Y tú lo conseguiste? A base de entrenarte. Yo lo conseguí. Yo de hecho, desde que escuché al hombre este decir esto, cuando gano combates, miro al suelo, me levantan la mano y como si no hubiese pasado nada y sigo. Da igual que sea un combate o la final de un torneo pequeño. Yo intento no, exteriorizarlo que no... lo veo más fácil, pero que sí. Por dentro no celebrarlo, no decir bien, joder. Sí, no, pero es una consecuencia. Digamos que cuando gano finalizando, por ejemplo, todavía hay algo que suelta, ¿no? Porque al final es mucha adrenalina, claro. Es mucho nerviosismo el que tienes, estás haciendo un combate. Entonces, en ese momento en el que la otra persona palmea, hay como algo que hace y sueltas ahí un poquito, ¿no? Pero intento que cada vez sea menos. Es decir, vale, un paso adelante, ya está, ya pasó, venga, vamos a la siguiente. ¿Qué es lo que viene ahora? O sea, ser como controlar mucho esa sensación, porque los que realmente ganan, los que realmente consiguen cosas que son increíbles o que para los demás parecen inalcanzables, se ponen más tristes si no lo consiguen casi de lo que se alegran cuando lo consiguen, porque en su cabeza solo estaba conseguirlo. O sea, no aceptaban otra cosa. Yo creo que es una vía interesante para llegar. El luchador de artes marciales mixtas más parecido a un samurái que ha existido, yo creo que era Lyoto Machida. Y cuando ganaba un combate, yo creo que hacía una reverencia ante el rival, no transmitía ningún tipo de emoción y debía de tener muy, muy, muy interiorizado esto que comentas tú. Yo intento hacerlo también. Yo siempre, por ejemplo, yo tengo una actitud extraña porque yo no veo a rivales, conseguí no ver a los oponentes como rivales o como enemigos, sino que al final pues es otra persona igual que yo, que está allí con un mismo propósito igual que el mío, casi le veo más como un amigo. Entonces yo siempre intento ser muy educado con ellos. Les doy la mano antes de competir, que muchas veces, ¿sabes? Fuera pues no se hace, o la gente, o sea, yo les doy la mano. Siempre al acabar. No sabía que había esa hostilidad en el Brazilian Jiu-Jitsu porque es un deporte en el que se hace mucho hincapié en la caballerosidad y en la deportividad. Es cero hostil, no es MMA que igual es un poco más. No, es cero hostil, pero jolín, al final vas a luchar contra otra persona y los dos estáis tensos. Sí. Entonces, bueno, pues hay ese. Ya sé quién eres tú sabes quién soy yo, pero bueno, luego nos damos la mano en el tatami, pero con mucha educación y mucho respeto siempre. Pero a mí me gusta acercarme, hola, soy Saúl, y le doy la mano. Y al acabar también, y si le lastimo, perdona si te lastimé o tal, al final, jolín, es lo que estamos haciendo, pero tampoco mi intención es lastimar a nadie. Intento ser muy educado y muy respetuoso con eso, y creo que eso me ha ayudado a valorar, porque al final tienes otra persona enfrente que está allí por lo mismo que tú, y que si tú ganas la otra persona pierde, y
podrías haber sido tú, me refiero. También hay que ponerse en la piel, ¿no? Y yo creo que entender muy bien también por qué la otra persona está allí y ser muy respetuoso con ella ayuda. ¿Sabes? Por ejemplo, no me gusta esta gente que gana y de repente, Celé, jolín, tienes otra persona que ha perdido. Pues respétale un poco. No, yo creo que es importante eso. Es curioso, porque son formas diferentes de verlo. Yo me estaba acordando de otro luchador de MMA, Nick Diaz, sí, que era muy rudo con los rivales antes de los combates. O sea, sí. Y entonces eso se lo reprocharon o se lo señalaron en algún momento y él decía, ¿para qué voy a ser amable con esta persona si en cuanto estemos en el octágono va a querer arrancarme la cabeza? Entonces como que incluso hacía por sentir animadversión hacia la persona con la que se iba a enfrentar. Lo necesitaba de algún modo. Yo soy incapaz. No, por eso digo, son formas diferentes. Él necesitaba eso, tú necesitas casi lo contrario. Sí. El no tener, el dejar la pasión fuera de la ecuación, ¿no? Sí, de hecho yo no entreno con personas con las que no siento, me refiero, yo si por cualquier motivo, pues imagínate, una persona con la que tuviese algún conflicto, entrásemos a yo no entrenaría con él, no entrenaría. O sea, no voy a luchar con una persona con la que tengo algún sentimiento negativo o que tenemos algo personal uno contra el otro. No, déjalo estar. ¿Para qué? No. O sea, yo lucho o compito con personas o que les admiro, que les respeto o que no tengo absolutamente nada contra ellos. No concibo lo contrario. O sea, lo que hago yo no es para sentirme superior a nadie. No. Me gusta entrenar y competir y punto, pero no es como una vía de escalada, ¿sabes? Como para sentirte por encima del resto. Una cosa que me sorprende de tu libro, que tu libro tiene un aspecto, tiene un diseño como muy de libro de texto, como de guía profesional. Y se llama Nutrición, Hábitos y Entrenamiento, sienta las bases de una salud plena, pero luego no es un libro estrictamente divulgativo en el sentido en el que yo pienso en la mayor parte de los libros de divulgación científica. ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha opinión, hay mucha reflexión por tu parte, hay muchas historias personales, cosas que haces, que has aplicado tú, que no, que te gustan, que no. Y me parece sorprendente que hagas eso, que hayas decidido incluir esos aspectos personales que pueden ser mucho más controvertidos y que incluso pueden afectar a cómo percibe la gente la parte científica del libro. Una de las cosas que yo tengo aquí anotada como cosas que no le gustan a Saúl es cómo se está educando a día de hoy a los niños. Sí. Dices que están sobreprotegidos y que son blandos. Sí. Y eso en medio de otras datos, de estadísticas, de ciencia. Entonces es lo que me ha sorprendido, que mezclases esos conceptos y también el hecho de que estés tan... Porque lo mencionas más de una vez. Lo mencionas más de una vez, que no te gusta cómo se está educando ahora a los niños y que tal cual se les está instruyendo van a tener problemas futuros. Es que realmente iba a ser más divulgativo. Yo había escrito otro libro previo que era más divulgativo, que tenía referencias bibliográficas al final de cada capítulo y tal, y este iba a ser un poco por la misma línea. Y empecé a escribir y me fui liando. O sea, al final, yo qué sé, coincidió en esa etapa de mí, porque esto fue todo el año pasado. Entonces, al final, entré en esa etapa de mi vida en la que empecé a pensar en hacer cambios, en hacer transiciones, en la que viajaba mucho para entrenar, pasé bastante tiempo solo, me llevaba el portátil para trabajar, entonces tenía tiempo para escribí en varios sitios distintos. Este libro lo escribí, pues, una parte lo escribí en un tren viajando para entrenar, otra parte lo escribí en un hostel estando solo cansado, otra parte... Entonces... No sé, lo fui hilando y en esos momentos pues yo qué sé, de estar allí solo, de reflexión, de lo que fuera, pues como que lo fui juntando todo, ¿no? Por un lado la parte más científica, más lo que soy especialista, nutrición, ejercicio y demás, y por otra un poco mi forma de ver todo eso de lo que estaba hablando, cómo yo lo integré dentro de mis rutinas o cómo, no sé, quizás si lo escribiese hoy pues añadiría alguna cosa o quitaría otra, no sé, pero fue un poco así. Entonces empezó siendo algo divulgativo y se acabó transformando un poco en algo más personal. Y respecto a lo de la educación, sí, yo creo que hay un problema muy serio. Es decir, nos conformamos con poco. O sea, en general, y enseñamos a la gente a conformarse con poco. Que luego, claro, al final, si tú aspiras muy alto, puede ser que te des un castañazo y no lo consigas.
Pero bueno, también hay que saber hacer una buena gestión de eso. Tampoco tiene por qué provocar ser infeliz, ¿no? Pero yo creo que hay que tener aspiraciones altas, metas altas, objetivos, ganas, no sé. Yo creo que es una parte de la salud importante. Y muchas veces vemos a los chavales o a los niños pues demasiado pendientes del móvil, del qué dirán, de las apariencias, de me vale con un 5 porque en mi casa me pidieron un 5. No sé, en mi casa siempre fueron muy exigentes conmigo. Por ejemplo, yo recuerdo que me exigían sacar todo más de 7 para arriba. Si no sacaba más de 7 había problemas. Y, a ver, claro, nunca se me ocurrió sacar menos, porque si no en casa había problemas. Y si sacabas un 8, bien, porque la historia típica es... llegaba a casa con un 9 y me decían, ¿qué pasa? ¿Que no había 10? Claro, no. Si sacaba un 8, bien, no. Pero si sacaba un 7 o menos... Pero vamos, menos de notable no te lo aceptamos. Claro, ¿no? había problemas muy serios. Si sacaba más, bueno, por debajo del 10 ya había ciertos... Muy serios... ¿No te dejaban ver Dragon Ball? No me dejaban entrenar a fútbol, que era lo más serio para mí. Vale. Que eso, no te dejaban entrenar al fútbol. Eso sí. no está bien hecho, pero sí, en mi casa había eso. Si no, no me dejaban jugar a fútbol. Y yo quería jugar, entonces tenía que sacar tomas de 7. Nunca sucedió. Solo sucedió porque yo soy muy negado para lo audiovisual, soy muy cenutrio. Y en plástica yo era muy malo. Malísimo, pero o sea, es que no me da, me refiero, no me da, lo siento. Y recuerdo que en primero de la ESO saqué un 5 en plástica. El profesor también coincidió que era exigente y mi madre fue a hablar con él y le dijo, a ver, el chico se esfuerza, pero es que no le da. Claro, y fue ahí se hicieron una bueno, con un pequeño paréntesis, eso no contó, luego el resto de las evaluaciones conseguí sacar un 7 y tal, también fue un poco benevolente el profesor, yo creo. Pero luego a partir de ahí nunca saqué menos de un 7, no, nunca. Si no, había problemas muy serios. Ahora un profesor le dice a un padre, no, a tu hijo no le da y a lo mejor tiene un problema. Bueno, es lo que había, no me daba, me refiero. Sí, claro, pero o sea, digo que bueno, eso en la línea de lo que tú estás diciendo de la educación. De que a lo mejor ahora un profesor se critica al hijo y el padre se lo toma como algo personal. Sí, no, sin duda, pero aquel profesor era de los típicos directos, ¿sabes? Un profesor así más... Sí, no, bien. A mí, de hecho, me caía muy bien y yo le quería mucho, lo que pasa es que yo también era consciente, es que no me daba, o sea, ¿qué le voy a hacer? Yo me lo intentaba. ¿Pero esto qué era? ¿Dibujo? Sí, tipo plástica. Había que dibujar un poco, luego hacer, bueno, manualidad, cosas así. Yo es que para eso soy... No, o sea, no, cero. Curioso. Cero. En el libro tienes bastante apartado dedicado a dormir. Sí. A los buenos hábitos del sueño, que es mi caballo de batalla y es un tema que a mí me interesa mucho. Una de las cosas que dices es que es súper negativa la exposición de luz durante la noche, que yo siempre intento estar en una habitación en la que no entre ni por una rendija de la persiana la luz, pero no porque yo crea que es mejor o peor para mi salud, sino porque no lo tolero. Sí, hay muchísima evidencia sobre esto. Tipo, hay incluso estudios de personas que duermen con luz de una farola entrando de la calle, ¿sabes? De esa típica luz, y que tiene más incidencia de cáncer o problemas neurológicos. Hay un montón de... O sea, lo ideal es todo tapiado, o sea, cero luz. Y de hecho, es... O antifaz, que lo dices también. Lo uso, sí, antifaz también. Es curioso porque de la misma manera es ideal despertarse con la luz del sol. Entonces, claro, como que se contrapone, ¿no? O sea, si lo cierro todo, ¿cómo me despierto con la luz del sol? Al final, yo entiendo que nuestro cuerpo, pues hace muchos años, en la noche no había nada de luz y nos despertábamos con el sol. Ahora mismo en la noche hay luz. Entonces no tenemos esa posibilidad. Por eso luego hay estas personas que son muy defensoras de ver el amanecer, de ver el atardecer, esa exposición a la luz infrarroja y tal. Bueno, hay gente que aboga mucho por esas corrientes. Yo lo veo un poco más tipo disfuncional a nivel de que, bueno, no todo el mundo, no sé, más difícil. Pero por lo menos el tema de que no entre nada de luz en la habitación es muy importante. Y luego, sobre todo, y esto sí que es algo de todo lo que predigo, quizás lo único que no hago, el tema de no mirar el móvil antes de dormir. Me estoy quitando, pero... Es difícil, ¿eh? Es difícil. Te doy un consejo, que es algo que yo utilizo muy rudimentario y que ha sorprendido mucho a la gente cuando lo he comentado, pero es una caja con temporizador. Que ahora está más extendido, pero yo llevo usando eso como 4 años y me costó un pastón la caja esa que tengo yo. Una caja física. Sí. Donde metes el teléfono, sí, es bruto, pero a veces este tipo de cosas necesitan este tipo de actuaciones. Es una caja de plástico, que tú levantas la tapa, metes el móvil o lo que quieras, porque es bastante grande, lo cierras y la tapa tiene una rueda, como si fuese un horno, donde tú marcas el tiempo. Y dices, pues no... Me voy a ir a la cama, entonces 9 horas sin teléfono.
y durante 9 horas tú no tienes forma de acceder a ese teléfono. No es como algunas aplicaciones que hay para el móvil Sí. para no utilizar lo que tú sabes, puedes desactivarlas si quieres. No. Hay una manera. Aquí nada, amigo, no hay móvil. Esto es el equivalente a que tu madre te lo coge y te diga, no hay móvil, amigo, hasta mañana no hay móvil. Pues lo mismo. Es una buena solución. Funciona, tío. Funciona. No, claro. Yo te lo puedo decir. Y de hecho me he comprado hace no demasiado otra. Yo, como te digo, lo primero que me compré fue esta caja bastante grande. Y me he comprado otra que tiene el tamaño de la funda del teléfono. O sea, un poquito más grande que un teléfono. Y tiene una tapa, es mucho más endeble. Quiero decir, si eres un adicto loco y peligroso, Sí. lo acabas rompiendo, pero súper fácilmente. Pero es lo mismo, el tema es el mismo. Tú cierras esa cajita con el móvil dentro y también marcas un tiempo y está cerrado. Lo puedes forzar. Eso sí, la otra caja lo vas a tener mucho más complicado. Tendrías que romperla con un martillo. Pero sí, funciona, ¿sabes? No son soluciones glamurosas, pero yo puedo decir que funciona. Lo más práctico a veces es lo mejor. No, pues me parece estupenda solución. Porque a mí es lo que más me cuesta realmente. Claro, pues ahí te marcas una hora, tú que eres un tío disciplinado, a las 9 tengo que meter el móvil en la caja. Ya está. Muchas veces porque además incluso para mí el móvil a veces es trabajo, ¿no? Porque, bueno, pues... Sí, por todos ahí- tenemos esas claro, cosas, sí. Claro, entonces al final es una excusa, como otra Claro. cualquiera. Pero no, estoy trabajando. Bueno, no estás trabajando, me refiero, podría tenerlo apagado. No, porque si estás trabajando, si entras en el móvil para hacer Sí. una cosa de trabajo, eso son 5 minutos. Sí, la sí, haces y te piras. Sí. Y te quedas ahí. Y Porque te- está diseñado para eso. Y te lías, justo. Sí. No, y por ejemplo, es muchísimo más saludable leer un libro. Tipo, lees un libro antes de dormir, metes el móvil ahí y vas a dormir mejor. No, sin duda, pues voy a hacerlo. Yo ahora eso, estaba intentando también acostarme temprano, porque yo siempre cognitivamente rindo un poco más, tipo entre las 11 y la 1 y soy bastante creativo, y a primera hora de la mañana como que soy un poco más marmota, no me cuesta más. Y estoy intentando también adelantar mi horario de dormir, tipo 10:30, 11, que también es algo positivo y es algo que tiene evidencias. Y a mí siempre me ha costado un poquito. O sea, de chaval, como mi madre me mandaba, pues me acostaba a las 10:30. Cuando empecé a ser un poco independiente, le di ahí más margen al tema y es importante dormir pronto. ¿Y lo notas entrenando por la mañana y por la tarde? ¿Notas que estás mucho mejor por la tarde que en el entrenamiento de la mañana? Pues mira, te voy a decir una cosa, a mí nunca me gustó entrenar por la mañana y me costó sacrificio, y ahora casi me gusta más entrenar por la mañana que por la tarde. O sea, tengo ese momento primero, ¿no?, de despertarme, que como me cuesta un poquito despertarme, me Ya. cuesta un poco más. En el momento en el que estoy de pie, todo correcto. Cuando llego a entrenar y caliento un poco, entreno bien. Y no noto diferencia respecto a entrenar por la tarde. Yo creo que la diferencia más viene derivada, por ejemplo, el martes, el entreno es a la tarde, el entreno duro de competición, que sale de 4 a 6 aproximadamente, 4 a 6 y media. Ese entreno te deja hecho polvo. Entonces, el miércoles, el entreno de las 9, bueno, llego allí más justito. Pero es más por lo que arrastro el día anterior que porque el entreno sea por la mañana, ¿sabes? Entonces, yo creo, condicionado por la recuperación de entrenos anteriores. También por eso intento poner el foco mucho en la alimentación, recargar bien glucógeno y demás. Algo que me ha gustado mucho del libro es que, como te decía, para mí el tema del sueño es un caballo de batalla. Lo he tocado con un montón de invitados, algunos incluso neurocientíficos enfocados en su trabajo y en su trayectoria al buen dormir, pero es la primera vez que leo algo o que escucho algo acerca de las mantas pesadas. Iba a caer. ¿Acerca de qué es eso? Esto es buenísimo. Joder, y tanto, y tanto. A ver, hay unas mantas que tienen peso. Vale, lo primero, para entender esto, ¿tú recuerdas la típica sensación de tener, yo qué sé, 10 años, estar enfermo en cama en invierno y que tu madre te echase mantas por encima porque Sí. tenías frío y decir, qué bien estoy con estas mantas ahora a pesar de que estoy enfermo? Vale, pues yo creo que la sensación es un poco similar. Hay unas mantas que tienen peso, que son finitas, pero que tienen como unas bolitas dentro y pesan. Y las hay de diferentes pesos. Lo ideal es conseguir una que pese el 10% del peso de tu cuerpo. 80 kilos, 8 kilos, más o menos. Lo colocas por encima de la colcha y eso genera una sensación que activa los mecanorreceptores como si alguien te estuviese tocando o abrazando. Entonces, como te tranquiliza, reduce el movimiento de noche, reduce el síndrome de las piernas inquietas, mejora el descanso en personas con problemas de déficit de atención, autismo, lo que sea, y generalmente también puede incrementar un poquito la duración de la fase REM o la calidad del sueño. Y tiene muchas evidencias, muchas, y va bien, yo tengo una.
A mí por ejemplo, a mi pareja no le mola nada porque, claro, ella es más ligera que yo, entonces para ella yo creo que es mucho peso. Tipo, pesa 50 kilos y yo creo que mi manta pesa 10. Entonces para ella igual es demasiado peso y se siente un poco oprimida. Para mí es una excusa. Te dice, me voy a dormir a otro sitio por la manta, que es muy pesada. Exacto. Pero es porque no quiere compartir cama contigo. Claro. Siento ser yo el que te lo diga. Menos mal que no ronco. No, pero sí, funciona guay. A mí me gusta. Ahora que dices lo de roncar, las tiras estas para la nariz que utilizan algunas personas precisamente para tratar el tema de ronquidos, de no descansar bien. Lo estoy estudiando porque es algo relativamente que he visto relativamente hace poco y de momento no he conseguido aprender mucho. Entonces es algo ni para entrenar, ni también hay gente que para entrenar se pone esas tiras. Sí, no estoy muy formado en eso. Estoy leyendo sobre ello, pero no tengo opinión formada todavía. Estuvo aquí un neurocientífico que ha escrito un libro sobre el sueño muy recientemente que generó polémica porque decía que las siestas, si tienes que echarte una siesta, él decía, hay un problema. ¿Sabes? Decía, ojo con la siesta. Pero tú hablas de las power naps. Que eso es interesante también porque las power naps, la diferencia con una siesta común es que te tomas un café justo antes de dormir. Exacto, sí. Un café justo antes, la cafeína del café tarda más o menos 20 minutos en entrar en la sangre y eso es lo que vas a dormir. Entonces te despiertas como con esa sensación de energía. Claro, no te despiertas como nos quejamos mucho, ¿no? De la siesta, que te levantas casi más atontado y más cansado que cuando te echaste a dormir. Sí, un poco aletargado. Depende también el tiempo de duración de la siesta, por supuesto. O sea, al parecer, las siestas demasiado largas quizás no son muy recomendables a no ser que hayas dormido poco la noche anterior. Lo ideal es hacer una siesta, pues eso, en torno a 15-20 minutos. Yo particularmente tengo mi protocolo, entre comillas, de siesta. Duermo la siesta con antifaz, me pongo el despertador, me meto en la cama. O sea, soy ahí riguroso. Pero yo sí todos los días duermo 20 minutitos. Porque si no, del primer entreno al segundo no llego bien. Entonces, para conseguir buena energía, 20 minutitos. O sea, entreno, trabajo, como, duermo 20 minutos, trabajo y entreno. Es un poco la rutina, más o menos. No sé si escuché una vez que el secreto de Nurmagomedov eran las siestas. Que él decía que eran las siestas. A mí siempre que dormía microsiestas a lo largo del día y le ayudaban el desempeño. Yo conocí a una persona que estudiaba medicina que, ¿cómo hacía? Estudiaba todo el día y en lugar de dormir como por la noche hacía microsiestas. O sea, tipo estudiaba 40 minutos, dormía 20 y así en ciclos. Eso tiene que ser horrible. No sé. Esto fue hace años, pero comentaban que en época de exámenes hacía eso. Que dormía muy poco y en intervalos. Y lo que no dormía estudiaba. O sea, hacía así como unos ciclos extraños. Yo, para mí no vale, pero... Va a ciclar el sueño. Ciclaba el sueño. Sí, me quedé con la... Tampoco llegué muy bien a profundizar en cómo hacía esta historia, me quedé con la copla simplemente. Pero era algo así, tipo... Estudiaba 40 minutos y dormía 20. No sé, me dejó flipado. Ostras. El magnesio, bien para dormir. Va bien, sobre todo cuando tienes déficit. Que también, el magnesio también es otra de las cosas que ahora se le pone mucho el foco encima, que si todo el mundo necesita magnesio. A ver, lo que necesitas es tener suficiente magnesio en la dieta, bien sea por medio de suplementos o por alimentos. Si no lo tienes, suplementalo. Si eres atleta y sudas mucho, o haces mucho ejercicio, necesitas un 20, un 30% más de magnesio. Bueno, si no llega, suplementalo, ¿no? Y si no tienes buen estatus de magnesio y consigues buen estatus de magnesio, pasar de no estar bien a estar bien, pues reduce el riesgo de depresión, de ansiedad, mejora la calidad del sueño y demás. Si tienes buen estatus de magnesio, no está tan claro que multiplicarlo por 2 o multiplicarlo por 1,5 vaya a realmente ser diferencial. Igual ahora algún estudio sale que puede mejorar un poco la recuperación o la ganancia de fuerza, pero bueno, tímidamente de momento. ¿Y en qué forma es mejor consumir el magnesio suplementado? Depende bastante de la tolerancia gástrica. Por ejemplo, el glicinato bastante bien, o el citrato, porque realmente no suelen generar ni diarreas ni problemas a nivel digestivo intestinal. Entonces, bueno, la biodisponibilidad es buena y al final entran en el organismo, que es lo que buscamos. Luego, para personas que tienen como objetivo mejorar un poco lo que es la bioquímica del sistema nervioso central, a veces se recomienda el taurato, porque tiene buena capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica. Pero bueno, en líneas generales, lo dicho. Muchos suplementos ya te vienen incluso con 3 formulaciones, tipo citrato, taurato o glicinato, por ejemplo.
Entonces, bueno, así, puesto comprar uno de 2-3 formulaciones y matas varios pájaros de un tiro. Me ha pasado con un suplemento lo mismo que con lo de la manta pesada. O sea, son dos temas de los que yo entendía que controlaba porque me gustan y más de una ocasión en mi vida los he estudiado a fondo. Entonces suplementos más o menos conozco, el tema del sueño leo todo lo que pillo. Entonces me sorprendió lo de la manta pesada. Y después en suplementos yo nunca había escuchado hablar de la ecdisterona. Ecdisterona. No tengo ni idea de qué es ni para qué se utiliza. Están saliendo ensayos, a ver, es algo relativamente nuevo. Es un compuesto que forma parte de los ecdisteroides, beta-ecdisteroides, que son hormonas para insectos. ¿Y dónde están? En las espinacas, fundamentalmente. Entonces, digamos que en un humano no funcionan como hormonas, ¿vale? O sea, no intervienen en el eje endocrino como tal, pero sí parecen provocar un ligero aumento de la hipertrofia, incluso de la ganancia de fuerza. A ver, los ensayos que hay son recientes, no son los ensayos con mejor calidad metodológica de la historia, y lo dicho, o sea, es un suplemento, o sea, no te va a dar una ganancia de un 10%, pero de momento la evidencia que está saliendo es favorable. De hecho, se hizo relativamente famoso porque los organismos antidopaje estaban estudiando si incluirlo dentro de las sustancias dopantes. Entonces, ¿por qué se incluye un elemento dentro de las sustancias dopantes? 1, o porque genera mucho beneficio, o 2, porque es arriesgado, porque puede tener mucho efecto secundario. En el caso de la ecdisterona no se han reportado efectos adversos, así que nos quedamos con lo que puede generar mucho beneficio. Y a mí me gusta, ya te digo, a pesar de que bueno, las evidencias a día de hoy son limitadas, yo lo uso, lo consumo de vez en cuando, a algunos pacientes se los recomiendo. El resultado diría que es bastante bueno y se puede combinar con creatina o con otros compuestos, no tiene mayor problema. Y no muchas marcas lo tienen de momento, pero bueno, se puede conseguir. Dices que la creatina tiene beneficios incluso a nivel cognitivo. Se está demostrando ahora que incluso para mejorar la concentración, la memoria, en personas ancianas incluso, hasta para dolor menstrual. Leí un estudio que los reducía y todo, sí. Viene, o sea, tiene muchos beneficios. Al final yo creo que ya no es solo porque la creatina esté presente en varios tejidos en el organismo, sino porque la creatina mejora la funcionalidad muscular. Entonces, si tú te ejercitas más, con mayor eficiencia, con mayor rendimiento, bueno, pues provocas una situación de equilibrio en el organismo y todos los órganos se ven beneficiados. Entonces yo creo que esto es positivo a cualquier edad. Puede venir un poco derivado de ahí, además de que luego haya mecanismos fisiológicos como tal, pues que tener mayor concentración de creatina en un tejido determinado pues pueda resultar positivo también. Es muy curioso cómo a veces hay suplementos que de repente aparecen, se ponen de moda, esto es la panacea, y luego pasa el tiempo y como la gente pierde la fe en ellos. ¿Sabes? Y por supuesto todos los suplementos que salen llegan como avalados por estudios, te enseñan la hipertrofia que ha ganado un grupo respecto a otro al consumir esto, y luego pasa el tiempo y de repente como que empieza a haber un consenso de esto no está haciendo nada porque se deja de hablar de ello, se deja de consumir. Estaba buscando ahora, intentando acordarme uno de cuando yo, como te digo, estaba más metido en estas cosas. Sé que hubo un tiempo que se hablaba de algo que no sé si es hidroximetilbutirato. ¿El HMB? Sí. Hubo un tiempo en que eso era a mí me sigue la gustando. revolución del fitness. A mí me sigue gustando, a veces lo recomiendo. Sí, a ver, en base a lo que dices, sobre todo pasa mucho con estos suplementos que vienen y que prometen aumentar el nivel de testosterona. Tipo el clásico Tribulus terrestre, sí. Que no vale el ácido aspartico, que luego al final no. Y aquí hay que atender mucho a la calidad metodológica de los ensayos, porque no es lo mismo un ensayo en ratones que en humanos, porque no es lo mismo un ensayo con muestra de 3 personas que con muestra de 25, de 2 semanas que con una muestra de 8, bueno. Entonces hay que atender a la calidad metodológica, y luego que no es lo mismo ensayos aislados que dan un nivel de evidencia relativamente bajo que revisiones o revisiones con metaanálisis, ¿no? Entonces al final, según va pasando el tiempo y se acumulan los ensayos, se hace la revisión con metaanálisis y ahí puedes sacar un resultado o una hipótesis ya un poco más seria, ¿no? O sea, pues ves realmente si hay cambio significativo o no. Para eso tiene que pasar un tiempo, el tiempo a veces son 5 o 10 años. Entonces hasta ahí digamos que todo relativamente normal. Pero luego eso, sí que es verdad que muchos suplementos pasan de moda. Los que aumentan la testosterona, por ejemplo, es que realmente aumentar la testosterona mucho no es buena idea. Me refiero, tocar mucho el sistema endocrino no es buena idea, aunque sea de forma natural, porque
el sistema endocrino es muy complejo y si mueves una cosa hacia un lado, pues se pueden mover otras hacia otro. O sea, no es algo tan sencillo, ¿sabes? Entonces, bueno, habría que ver hasta dónde es interesante que algo, aunque sea de forma natural, aumente la testosterona. Ahora se ve que la ashwagandha puede incrementarla un poco, pero es un poquito, me refiero. Es lo que te iba a preguntar, si de verdad hay algo que de forma natural... Se habla... Lo que tengo entendido es que no. O sea, que nada aquí significativo puede cambiar. Hay una cosa que no se vende en Europa, que es el Toncatali. Ajá. Y... Pero eso se puede conseguir. ¿En Europa? Entiendo que alguna de estas web tipo iHair... Lo intenté y no hubo mucha más. Habla mucho Huberman del Toncatali. Sí. Yo no, a ver, lo intenté, tampoco me puse muy manos a la obra, pero lo intenté así por encima y no conseguí. Pero en Estados Unidos se vende. No en todos los países. Y tiene evidencias en hombres sanos. También lo he dicho, no son unas evidencias increíbles. Es lo que te digo, o sea, cualquier suplemento del que hablemos hay unas evidencias detrás que luego... Claro, pero sí ya hay ensayos, que esto es bueno, hay ensayos en hombres de mediana edad sin déficit de testosterona ni síntomas, que toman Toncatali y mejoran el nivel. Entonces este ya es una calidad metodológica un poquito mayor, porque claro, muchas veces el Tribulus tenía ensayos positivos, sí, pero eran en hombres con hipogonadismo. Claro, no me hace referencia a hombres sanos eso, ¿no? Y el Tribulus, el Toncatali parece que sí, y el ashwagandha parece que también aumenta un poco, pero bueno, tampoco es una locura, me refiero, ligeramente. Y eso, y el HMB a mí particularmente me gusta, es un buen anticatabolito, puede, digamos que más que para ganar masa muscular, que con la creatina sí parece tener cierta sinergia, digamos que frena la destrucción de masa muscular. Entonces en algunos contextos puede tener sentido, sobre todo para mí tiene sentido en casos de lesiones. El típico atleta que rompe fibras o que se opera y tiene que estar encamado, ahí hay muchos protocolos donde incluir HMB tiene todo el sentido y beneficio del mundo. Ahí sí. Ahora, ¿te va a poner 2 kilos más de masa muscular encima? No. Ni nada. Ni nada legal. Ni la creatina. Ni la creatina, te va a poner ni nada 2 kilos de masa encima. No. ¿Tú qué suplementos utilizas en tu día a día? Yo tomo creatina, salvo cuando tengo que regular el peso. Ahora, bueno, al final, muchos años entrenando fuerza, el peso va subiendo poquito a poco. Entonces, cuando tengo que dar 76 kilos con kimono, la corto 10 días antes por la retención de líquido. Si no, creatina siempre. Tomo ashwagandha, ¿vale? Porque... ¿Siempre? Hago ciclos de 2 meses. 2 meses y descanso 1. Me ayuda a descansar mejor y yo soy una persona de carácter nervioso, entonces como que me mantiene un poco más tranquilo. Melatonina por ciclos, por ejemplo, ahora la estoy tomando. Un poco por rachas. Y tomo, generalmente, a veces tomo una dosis un poco mayor de la típica de 1 o 2 miligramos porque mejora la recuperación, tipo... reduce un poco el perfil antioxidante, si entreno muy duro sobre todo. Tomo magnesio, una cápsula simplemente, glicinato diría que es. No, es triple magnesio, tiene 3 formulaciones. Tomo omega 3 también. Es el que tomo yo, el triple magnesio de B-Levels, ¿no? Tomo el mismo. Tomo el omega 3 también, una cápsula solamente, no tomo 2 gramos, tomo 1, porque luego, bueno, como bastante pescado la dieta y tal. El omega 3 también es... La suplementación con omega 3 también tiene polémica detrás, ¿no? Hay algunos expertos que dicen que realmente la mayor parte de las veces llega en mal estado, no es asimilable. Es que hay muchos suplementos malos de omega 3. Hay suplementos que son muy chungos. Yo, eso, con el que consumo... Bueno, en este caso consumo el mismo, el de B-Levels. También lo tengo ahora mismo, pero ya probé otros, y bien. Esto lo estamos diciendo y no me pagan, joder, me cago en la leche. Me fijo en que tenga el sello IFOS. Ajá. Que eso es importante, ¿vale? Porque asegura la calidad de la obtención del aceite. Y luego eso, que no huela rancio. En verano es bueno meterlo en la nevera, por ejemplo, para que no le dé sol ni que esté expuesto a mucho calor, no se oxide. Y que tenga buen nivel de DHA es importante también. Entonces, y luego, a ver, lo que tienes que hacer es balancear los omega 3 y los omega 6 de la dieta. Entonces, al final, si tienes una buena dieta, no hace falta que tomes muchísimo omega 3. Y si tienes una mala dieta, pues mejor que tomar muchísimo omega 3 es primero mejorar la dieta. Entonces, al final, volvemos un poco a lo de antes. Pero bueno, a mí me gusta y a nivel de recuperación pues puede venir un poquito bien. ¿Y tomo? ¿Qué más tomo? Tomo melena de león, Lion's Mane. ¿Sabes lo que es? Sí, pero eso es para... liberar agua, para orinar. No. Es diurético. No, es un neuroprotector. Vale. El sistema cognitivo. Tiene evidencias, me gusta. Mejora un poquito, no sé si la concentración ligeramente, la memoria ligeramente, sí. Pero sobre todo es un neuroprotector bueno.
¿Y tú has notado algo respecto a memoria, concentración, al empezar a consumirlo? Yo es que siempre tuve facilidad para concentrarme en una cosa. Ya. Tipo... Entonces no te sabría decir. Pero tiene bastantes evidencias, sobre todo a nivel... Me interesa más esa función de neuroprotector, ¿sabes? Es un hongo, es como una seta. Y lo tomo, me gusta. Llevo tomándolo tipo 4 meses o así. ¿Y qué más tomo? Bueno, tomo eso. Bueno, vitamina D. Claro. Sí. Un par de gotas al día, o sea, 2000 unidades internacionales más o menos. Vitamina D sola, porque luego hay esta que lleva la K también. Yo sola, la tomo sola de 3. Y luego, a veces, antes de competir y a veces antes de entrenar muy intenso, solo a veces citrulina malato. Porque, esto es curioso, porque me permite tomar mejores decisiones en fatiga. Yo es el efecto que le noto. A ver, es un vasodilatador, entonces oxigenas un poquito mejor, retrasa la aparición de la fatiga en general y demás, pero yo lo que noto es que cuando la tomo, mis decisiones en fatiga son mejores. Y claro, para Jiu-Jitsu es importante decidir bien en fatiga. Lo notas, pero, o sea, si uno busca información, es una de las bondades de la citrulina malato. Es que eso es muy difícil de estudiarlo. Sí, no, es percepción mía, es difícil de estudiar eso. O sea, es igual que todo, ¿no? Es juntar a unas personas, preguntarles si sienten lo mismo que tú, ¿no? Si sienten... Claro, pero puede ser 100% subjetivo eso. O sea, al final yo te estoy dando... Porque al final lo que tú estás diciendo, lo que pasa es que lo has... de la forma en la que lo has dicho es un poco más complicado, pero es reducir la fatiga mental. Que incluso en situaciones a lo mejor de estrés o fatiga puedes seguir tomando buenas decisiones, ¿no? O sea, podría ir por ahí. Algo así. Podría ir. Sí, yo no he leído nada acerca, o sea, todo lo que he leído, las evidencias es que eso mejora vasodilatación, puede hasta mejorar recuperación y reduce y aumenta tiempo hasta el agotamiento, porque llega más sangre y más oxígeno a los músculos. Entonces hasta aquí todo guay, también lo noto yo, ¿eh? Pero particularmente a mí la sensación, y la gente a la que se le he recomendado también me refiere un poco a eso, pero pasa que es una sensación súper subjetiva, que es que cuando estás cansado decides un poco mejor. Pero no sé cómo baremarlo al final, o sea, igual es 100% subjetivo, ¿sabes? Pero... Y con los nootrópicos, estas formulaciones que llevan diversos ingredientes que se supone que mejoran el rendimiento cognitivo, ¿piensas igual que con los multivitamínicos? En el sentido de que son compuestos que llevan 40.000 ingredientes diferentes. A ver, realmente nootrópico se llama a todo aquello que aumenta el sistema aumenta el rendimiento. Por ejemplo, la ashwagandha es nootrópico y la cafeína es nootrópico. Por eso te decía, estos que llevan... Cuando son mix, habría que ver la formulación. Habría que verlo. O sea, de forma aislada, sí, es que tienen evidencias. Y cuando el problema es... Acetilcolina, ¿no? También. El problema yo ahí que veo es cuando juntamos muchas cosas en una cápsula, igual no llegamos a la dosis necesaria. Ya. Entonces estamos juntando 20 compuestos, pero no llegamos a ninguno. Igual es mejor coger uno y llegar a la dosis efectiva, ¿no? Yo es el problema que le veo al... Una vez recuerdo que tuve una reunión con unos chicos que me decían, queremos crear el suplemento definitivo. No sé si era para salud o para qué rayos era. Vamos a meter en una cápsula y me empezaron a decir cosas. Y yo, vamos a ver, ¿pero qué cantidad quieres meter en una cápsula de esto? O sea, la cápsula es de 1 gramo o de 2, o que quieres hacer una cápsula así, eso es un torpedo. Y dijeron... Bueno, claro, no habíamos contado así. No había mierda, es verdad, no cabe todo aquí. Es lo primero que había que pensar. Y luego, dije, jolín, es que lo puedes hacer en polvo también. Dije, pero yo no sé cómo interactuará eso, porque, por ejemplo, hay algunos minerales que bloquean la absorción de otros. Claro. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, hay que gestionarlo. Y se pararon a pensar, claro, es verdad esto también. Claro, ellos tenían un plan sin fisuras, macho. Y llegas tú y le rompiste la pompa de jabón. Siento ser agorero, pero... Bueno, Steve Jobs lo consiguió. Bill Burr, cómico que me encanta, tiene un monólogo en el que cuenta cómo Steve Jobs hace una reunión con la gente que trabaja para él y les dice, ¿veis todos estos discos y todos estos libros? Pues lo quiero aquí y lo quiero para allá. Un teléfono, y al final lo consiguió. Pues a lo mejor estos consiguen hacer eso. Igual en lugar de cápsula tiene que ser supositorio, eso hay que verlo. Sí. Pero bueno. Bueno, Saúl, te agradezco que hayas acudido a la llamada con tanta celeridad y con tan buena disposición. Envidio mucho tus logros en el Brazilian Jiu-Jitsu, que lo voy viendo. Yo entro y salgo, es muy difícil para mí. Muy frustrante. Cuando estás empezando es un deporte muy, muy, muy frustrante. Pero te deseo mucha suerte para la competición que tienes ahora.
Y esta es tu casa, amigo. Muchas gracias, Alex. Un placer. A mí siempre me gusta hablar de nutrición, de deporte y eso, así que para mí es estupendo. Mil gracias. A ti.